A grabar mm, para que la podamos subir después a redes. Entonces, bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos a esta cuarta sesión del seminario de Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial de este semestre. Estamos en noviembre del 2022 y bueno, pues el día de hoy la doctora Marisol Flores Garrido de la UNAM nos va a presentar la ponencia Reconfigurando la imaginación en torno al aprendizaje automático. Y bueno, pues les voy a contar un poquito de la doctora Flores para que sepan quién es. Entonces, eh, bueno, la doctora Flores, Marisol Flores, estudió matemáticas aplicadas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Posteriormente obtuvo una maestría en cómputo científico en la Universidad de British Columbia, en Canadá, y un doctorado en ciencias computacionales en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla, México. Actualmente es profesora de tiempo completo en la UNAM Campus Morelia y miembro del SNI. Sus intereses de investigación se centran en el aprendizaje automático, el análisis de redes y la intersección entre la inteligencia artificial y las humanidades. Y bueno, pues como estamos viendo, su tema, su plática de hoy se titula Reconfigurando la imaginación en torno al aprendizaje automático. Pues muchas gracias, Marisol, por acompañarnos y te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, doctora Karen, por la invitación. Me emociona y me da esperanzas que se vayan creando estos espacios para conversar sobre temas que me parece que son muy importantes. Y bueno, pues voy empezando para terminar y que tengamos espacio para platicar, que realmente creo que es lo que más me gusta de cuando se organizan estos espacios, es la diferencia, ¿no? Entre estar viendo ya la repetición en YouTube o estar en tiempo real. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es poner algunas ideas sobre la mesa, contarles un poco del trabajo que hemos estado haciendo en el lugar donde trabajo, en la UNAM Campus Morelia, y eso, y ver si podemos con eso empezar una conversación. Entonces, bueno, como no estaba muy segura de cuál es el trasfondo, cuál es la formación de los y las participantes del seminario, pues quisiera primero empezar poniendo así algún terreno común. Entonces quisiera contarles que, bueno, inteligencia artificial, tengo muchísimas quejas sobre el nombre y ya las voy a ir desglosando a lo largo de la plática, pero bueno, para que lleguemos, para que estemos hablando de lo mismo, pues quiero contarles que cuando se habla en la actualidad de inteligencia artificial, lo más probable es que se esté hablando de este paradigma dentro del campo, que se conoce como aprendizaje automático. Entonces, en el aprendizaje automático, o sea, cuando se funda la disciplina de inteligencia artificial, hay esta fantasía de verdad crear máquinas que son inteligentes, máquinas que piensan. Después dan cuenta que eso está bien difícil y mejor le bajan al objetivo y entonces ya dicen, bueno, no, mejor hay que hacer algoritmos que sean buenos para una cosa. Y bueno, pues ahí van intentando diferentes cosas, qué tal si los haces basado en reglas, qué tal si los haces, o sea, con búsqueda, qué tal si los haces de diferentes formas, hasta que llegan a este punto, sí, bueno, pues este enfoque, el de aprendizaje automático, que como les comento es el que prevalece en este momento, este es el que con el poder de cómputo que existe hoy en día, es el que ha tomado como la delantera. Entonces, en este enfoque que se conoce como aprendizaje automático, lo que necesitas son un montón de datos. O sea, vamos a suponer que yo quiero predecir, por ejemplo, qué persona tiene hipertensión. O sea, que ese es uno de los proyectos en los que estamos trabajando aquí en la ENES Morelia. Entonces, queremos predecir complicaciones asociadas con la diabetes. Entonces, estamos trabajando con el IMSS. Y entonces, pues eso, yo quiero predecir quién tiene hipertensión. Entonces, lo que voy a hacer para poder usar inteligencia artificial con este enfoque es conseguir un montón de datos de personas que sí tienen hipertensión y de personas que no tienen hipertensión. Entonces, necesito un montón de ejemplos que previamente un médico ya me haya dicho, o sea, quién sí, quién no tiene la enfermedad que me interesa. Y a tener o no tener la enfermedad, a eso le voy a llamar la clase. Entonces, eso estaría representado en esta diapositiva por la columna que estamos viendo del lado derecho. A lo mejor el gris oscuro representa aquí que alguien sí tiene hipertensión y el gris clarito quiere decir que la persona no tiene la enfermedad que me interesa.
Ahora, cada fila en esta tabla que estoy presentando aquí representa un ejemplo. En este caso, pues algún paciente del IMSS, que yo ya sé si es hipertenso o no. Y cada columna representa alguna métrica, algún atributo, algo que me describe las instancias. Generalmente son atributos numéricos y son atributos que yo espero que se correlacionen con la clase que quiero predecir. Entonces, en el ejemplo que les estoy contando, donde quiero saber si alguien es hipertenso o no, pues por supuesto que aquí en los atributos pues va a estar la presión diastólica, la sistólica, la edad, si es diabético o no, o sea, no sé, todas las cosas que yo pienso que se pueden correlacionar con la clase. Ahora, después de que tengo muchísimos ejemplos de gente que sí tiene y de gente que no tiene la enfermedad, lo siguiente que voy a hacer es utilizar matemáticas y voy a construir una función que vincule esta descripción que tengo de las instancias, en este caso de los pacientes, con la clase a la que están asignados. En este caso, tener o no la enfermedad. Entonces, pues ya, eso, la verdad la idea está súper bonita porque entonces tengo muchísimas formas de construir esta función que me permita vincular el espacio de representación, que es la tabla que tengo del lado izquierdo, con la etiqueta que quiero asignar a las instancias, que sería entonces esta columna que representa la clase. Entonces, bueno, pues esto ha dado así para entretenerse así a un montón de personas, pues porque cómo construyes la función G, ¿no? Y y ya, pues a partir de ahí son matemáticas. Y vean que lo bonito de este enfoque es que una vez que yo ya tengo la función, puedo, si llega una persona nueva cuya clase yo desconozca, aplicar la función que construí y entonces, con base bueno, pues en todos estos datos con los que previamente construí la función, puedo tratar de adivinar si la persona es o no hipertensa. Entonces, lo que quiero es con estos datos, que se conocen como datos de entrenamiento, construir una función que después voy a poder utilizar en instancias que no estén previamente en mis datos y poder decidir a qué categoría pertenece, ¿no? Entonces, de esto se trata la inteligencia artificial en este momento. Ahora, yo puedo construir esa función G con un enfoque, por ejemplo, de probabilidad. Puedo construir esa función G utilizando máquinas de soporte vectorial, o puedo utilizar teoría de la información para construir árboles de decisión, o puedo utilizar, que es lo que ahorita está de súper moda, algo que se llama redes neuronales artificiales, y entonces a eso en particular se le conoce como aprendizaje profundo. Y bueno, pues ha sido así súper exitoso. Entonces, con esta técnica, bueno, noten varias cosas. No importa si yo tengo computadoras muy potentes o si tengo súper buenos matemáticos, si no tengo datos previamente, no puedo utilizar este enfoque. O sea, esto es en parte una de las razones por las que los datos en este momento son tan importantes y tienen tanto valor y todas las empresas los quieren. O sea, si no tengo datos, no puedo hacer esta magia. Y por otro lado, noten que, bueno, pues que el procedimiento tiene mucho que ver con matemáticas y poco que ver con conciencia o con este ente súper inteligente. O sea, por ejemplo, si a mí me cuentan que hay un algoritmo que ya sabe detectar el sarcasmo en Twitter, lo que tengo que pensar, pues no es así que una máquina ya cobró conciencia y es tan inteligente que sabe detectar el sarcasmo, sino pues tengo que pensar en términos de este diagrama que les estoy mostrando. O sea, quiere decir que hubo alguna investigadora que a lo mejor se puso a descargar un montón de tweets, a caracterizarlos de alguna forma, o sea, a lo mejor las columnas son qué palabras están presentes o no en cada uno de los tweets, puso a sus becarios además a que leyeran uno por uno los tweets y decidieran cuál es sarcasmo y cuál no, y entonces, con alguna de estas técnicas que les cuento, con redes neuronales, por ejemplo, construyó esta función que entonces sí aprende a distinguir en tweets nuevos cuál es sarcasmo y cuál no. Entonces, a mí, o sea, bueno, yo estudié matemáticas, a mí por supuesto esto me parece fantástico y emocionante, pero entiendo que no es la idea que a veces se construye sobre lo que se puede hacer. Ahora, la otra cosa es que les comentaba, este enfoque funciona tan bien que entonces lo que hemos visto en años recientes es que los computólogos se ponen a utilizar esto para todo, o sea, pero para todo. Y hay cosas que son muy padres, como esta parte que tiene que ver con a lo mejor investigar las enfermedades, pero hay otras cosas que levantan un montón de preguntas. O sea, por ejemplo, recientemente, en 2017, salió este artículo publicado en donde, utilizando este enfoque,
unos investigadores trataron de distinguir a partir de fotografías del rostro qué personas eran gays y quiénes no. Entonces, no manchen, esto está súper problemático. Básicamente lo que hicieron fue agarrar un montón de fotografías del rostro de personas en una aplicación de citas y bueno, pues como en esta aplicación las personas identifican cuál es su orientación, pues entonces entrenaron un algoritmo con un montón de personas hetero y un montón de personas homosexuales, y entonces entrenaron el algoritmo, lograron 91% de exactitud en predecir quién sí y quién no era gay, y entonces a partir de ahí hicieron unas conclusiones súper salvajes, no se midieron. Totalmente empezaron a decir que entonces esto levanta preguntas sobre la biología y sobre cómo a lo mejor personas que tienen un determinado tipo de nariz, pues entonces a lo mejor pues tienen una predisposición así a ser homosexuales. Entonces empezó todo un debate sobre las conclusiones, porque claro, si el algoritmo funcionaba, con esta autoridad que le asignamos a los algoritmos y a todo este discurso que hay de objetividad de los datos, pues entonces esto abre la puerta para preguntas sobre si nuestra fisonomía, así nuestro fenotipo, tiene a lo mejor algo de nuestras personalidad, de nuestro deseo, de nuestras características, inscrito ahí. Entonces, bueno, pues les decía, esto me preocupa porque, por supuesto que esto no es posible. O sea, no puedes saber así por los rasgos físicos de una persona si es o no homosexual. O sea, más adelante, con el debate que inició a partir de este artículo, pues se dieron cuenta que, o sea, realmente el algoritmo lo que estaba distinguiendo era otra cosa, estaba distinguiendo la expresión facial, estaba distinguiendo a lo mejor el ángulo con que se toma la fotografía, pero creo que no es el único caso que aparece luego en las noticias y que creo que como profesora me preocupa un montón, porque, o sea, creo que precisamente la inteligencia artificial en este momento está tomando muchísima fuerza, hay mucha inversión, hay mucha presión en todos lados por tratar de adoptar estos métodos que son llamados inteligentes. Y entonces, pues, como yo trabajo en una licenciatura donde se enseña a hacer este tipo de cosas, pues creo que esto me ha generado como mucha preocupación. O sea, yo no quiero formar estudiantes que luego solamente sepan programar y no tengan esta como habilidad, este pensamiento crítico, para distinguir qué cosas se pueden hacer y qué no. Y bueno, pues eso. O sea, piensen por un momento en este caso que les acabo de contar del algoritmo que sabe identificar a personas gays a partir del rostro. Y eso, o sea, ¿por qué los computólogos creen que se puede? ¿Y por qué la sociedad acepta los resultados? O sea, ¿por qué? O sea, como les contaba, este no es el único caso. Ha habido así algoritmos para distinguir a los criminales, para decirte quién sería una buena niñera, para decirte, o sea, no, hay todo tipo de o sea, que en serio creo que están ya bordeando así la pseudociencia y que aparecen todo el tiempo, o sea, en publicaciones arbitradas y todo, ¿no? O sea, no es nomás, no es el blog de una persona. Bueno, entonces, como les comentaba, esto me parece preocupante porque hay una gran inversión en la inteligencia artificial. Se habla ya de esta revolución en los procesos de producción, en la industria 4.0. Hay un montón de países compitiendo por ser los líderes en la tecnología. Y entonces hay un montón de presión por no quedarse atrás. Y eso creo que nos perjudica en la medida en que no deja espacio para que pensemos en qué cosas se pueden hacer y qué no, y en qué cosas conviene hacer y cuáles no. Entonces, pues lo que vemos es que también hay muchísimas decisiones por parte de las personas que regulan o que implementan esta tecnología que están basadas en expectativas. Y en este punto quisiera ilustrar con este cómic. Este es un cómic ñoño que se llama XKCD. Y entonces, bueno, el ejemplo ya no es válido, pero la idea general sí, porque bueno, pues hay un señor aquí preguntándole a la programadora o pidiéndole cosas en una app y, por ejemplo, pide que la app revise si alguien está en un parque nacional. Entonces la programadora dice, ay, pues está súper fácil, checo las coordenadas, ubico y ya. Y entonces la persona pide que también la app sepa distinguir si en la foto hay un pájaro o no. Y en ese caso ya la investigadora dice, ay, pues no, para eso voy a necesitar un equipo de investigación y 5 años. Y la conclusión es que a veces es difícil explicar lo que es fácil, lo que es imposible para los informáticos, ¿no? Con el estado de la tecnología. Entonces, como les decía, este cómic ya es viejito, o sea, ahorita sí ya está fácil identificar si en una foto hay un pájaro o no, pero me parece que la idea es válida en la medida en que representa eso, en que desde afuera a veces es difícil percibir lo que se puede hacer o no,
con la tecnología y con los algoritmos que tenemos en este momento. O sea, pienso, por ejemplo, en mis papás, en mis amigos que no saben bien cómo funciona la inteligencia artificial. Pienso en todas estas ideas que tienen heredadas de películas y de cuentos y de toda esta ciencia ficción, y además de cosas que sí suceden en la realidad, ¿no? Porque no sé si conocen, por ejemplo, esta aplicación que funciona con redes neuronales artificiales, que se llama DALL-E, como en la película de Pixar, así como Wall-E, pero también como el pintor DALL-E, ¿no? Entonces es un juego de palabras en donde, y bueno, pues con este algoritmo tú puedes poner una frase, la que se te ocurra, y la aplicación te genera una imagen de lo que pidas. O sea, si Pikachu en estilo impresionista, te aparece una imagen. O alguna anciana construyendo así su nido en un barranco, te aparecen imágenes. Entonces, no sé, yo siento que cuando de fuera ves este tipo de aplicaciones, pues por supuesto que parecen magia. Creo que precisamente de esto está hecho la magia, de enunciar cosas que luego aparecen donde no había nada. Entonces, pues sí, o sea, me parece que esto es exactamente eso, ¿no? O sea, estás poniendo así un enunciado, aparecen imágenes que no existen en realidad y que aparecen con las ideas que hayas conjurado, ¿no? Entonces, pues eso, viendo como el estado de la tecnología, los traductores, lo que se puede hacer, pues está súper difícil luego explicar las cosas que se pueden y las que no con los algoritmos. Entonces, bueno, pues me parece importante aquí distinguir que además de la tecnología, o sea, en paralelo, a la par, estamos construyendo también un nuevo lenguaje y una forma de entender las herramientas. O sea, junto a las herramientas que existen, también hay una dimensión imaginaria que estamos construyendo en la sociedad, que es la que está en las discusiones públicas y que tiene un lenguaje cargado de sobreentendidos, de estereotipos, de fantasías. Entonces, más que el funcionamiento en sí de las herramientas o de las herramientas que existen, yo creo que es esta imaginación que construimos en colectivo la que a veces guía las decisiones de lo que se hace y lo que no, y lo que se implementa y lo que no, en lo que invertimos dinero y en lo que no, los algoritmos que queremos y lo que no. Entonces, aquí considero que el lenguaje no ayuda mucho. O sea, creo que en inteligencia artificial tenemos términos heredados que se han mantenido, yo creo que en parte por una cuestión de mercadotecnia, de conveniencia, precisamente por las imágenes que evocan, porque convienen para sacar presupuesto, pero, y que como les decía, están heredados de las fantasías y de la imaginación de hace décadas, ¿no? O sea, creo que cuando se plantea el campo de la inteligencia artificial, o sea, Turing en su paper seminal, sí está pensando de verdad en máquinas que piensan. Tan es así que se pone a dar argumentos teológicos y se pone a dar argumentos que tienen que ver con creatividad. O sea, en su imaginación, de verdad son máquinas pensantes. Ahora, como les decía, con el tiempo hemos ido modificando esa idea. Si se fijan en este paradigma que les conté del aprendizaje automático, no es realmente aprendizaje, no es realmente automático, porque necesitas que un humano primero le ponga las etiquetas a los ejemplos para saber qué es y quién, o sea, quién es y quién es hipertenso, o qué es y qué no es sarcasmo, por ejemplo. Entonces eso ni es inteligencia, ni es artificial, ni es aprendizaje, ni es automático. Entonces, ni es predicción, porque ese es también parte de los términos que luego usamos en cómputo, ¿no? Se supone que el algoritmo está prediciendo, y yo creo que usar todos estos términos luego sí tiene un efecto de confundir. O sea, predecir, creo, de manera ordinaria, pues tiene que ver con adivinar algo que va, o sea, adivinar algo que no ha pasado todavía, ¿no? Con anticipar el futuro. Y bueno, pues dentro de esta parte de la programación, del aprendizaje automático, predecir realmente es nada más asignar una etiqueta basado en probabilidad, basado en una función matemática. O sea, totalmente no es lo mismo. Y les decía, lo que a mí me preocupa es que a veces los mismos computólogos terminen por confundirse con los términos y por creer cosas que se pueden hacer, por creer, por ejemplo, que todo se puede hacer con este tipo de técnicas, o por creer que de verdad se puede predecir, o sea, no sé, predecir el crimen, o no sé, de repente veo títulos que de verdad me escandalizan por las expectativas que creo que tiene la gente en el campo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que en este momento hay como si fuera una secta del tecnosolucionismo. O sea, todas estas personas que creen que todo se va a resolver con inteligencia artificial. O sea, que para el tráfico existen los vehículos sin conductor. No entiendo, la verdad, el vínculo que hay entre tener tráfico y tener un coche que no tenga conductor. Pero bueno, y les decía, pues esto me preocupa mucho, pues porque yo trabajo en una escuela, ¿no? Mi función
Es más, ni siquiera soy en sí, mi nombramiento no es de investigadora, es de profesora. Entonces, pues mi preocupación es eso, ¿qué debemos hacer desde la enseñanza si tenemos la responsabilidad de hacer algo y qué podría hacerse? Entonces, bueno, pues como Karen les contaba, yo trabajo en el campus de Morelia de la UNAM, en una licenciatura que está orientada a este tipo de técnicas, como una cruza entre matemáticas aplicadas y cómputo, pero en la ENES, por suerte, existen 13 licenciaturas que son muy distintas. Está, por ejemplo, arte y diseño, o historia del arte, o geohistoria, y creo que, bueno, pues en mi vida profesional, en las ideas que luego voy ahí cultivando, pues para mí ha sido importante tener este acercamiento con personas que son de otra disciplina. En particular, lo que voy a contarles que he pensado, pues lo he hecho con estos colegas que también trabajan en el IDES Morelia, con Luis Miguel, que es también computólogo matemático, con Marcela, que hace ecología política del agua, con Julieta, que es filósofa de la ciencia, con Chantal, que es artista. Entonces, no sé, como en la plática, hemos visto que desde diferentes ángulos nos importan, por ejemplo, los datos, ¿no? O el discurso que se forma alrededor de ellos. Entonces, pues nos hemos puesto a pensar juntas qué se puede hacer para formar estudiantes que piensan críticamente respecto a la tecnología, cómo se puede hacer un análisis que fomente la reflexión y utilice herramientas que los estudiantes tienen, y cómo pueden las herramientas de otras disciplinas enriquecer la práctica del aprendizaje automático. Esta pregunta me parece particularmente importante y bueno, ahorita les cuento por qué. Entonces, pues una de las primeras cosas que hicimos fue empezar a coleccionar todos estos casos que salían de algoritmos problemáticos. Y entonces, aunque en un principio todos aparecían con la etiqueta de sesgo o de injusticia algorítmica, cuando los ves de cerca te das cuenta que tienen un sabor muy distinto. O sea, sí, cada caso da lugar a una discusión que despierta preguntas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, el caso de Joy Bolanguini, arriba a la izquierda, bueno, ese es un caso muy conocido de esta estudiante del MIT, que en algún momento decidió usar un algoritmo de reconocimiento facial y se da cuenta de que el algoritmo no funciona bien en su rostro de mujer negra. Entonces, de hecho, para que el algoritmo reconozca bien los puntos del rostro, tiene que utilizar esta máscara blanca. Entonces, pues, se pone a averiguar por qué hay ese problema con el algoritmo y bueno, pues lo que se da cuenta es que los datos de entrenamiento del algoritmo, o sea, esta tablita que les enseñé en la primera diapositiva, correspondía a instancias que eran, no sé, más del 80% hombres y más del 70% gente blanca. Entonces, si con esos datos construyes la función matemática que después va a establecer la correspondencia, pues como que no es sorpresa de nadie que el algoritmo funcione mejor con determinados grupos de personas que con otros, ¿no? Entonces, bueno, pues este es uno de los casos que después sonó mucho de sesgo algorítmico. Esta persona, Joy Bolanguini, empezó todo un movimiento por justicia de algoritmos y como explorando la dimensión política que puede tener las herramientas que luego utilizamos. Y vean que este es un caso en donde el problema es cómo balanceaste los renglones que aparecen en la tabla con la que estás trabajando, ¿no? Entonces, pues aquí luego los computólogos salen con que, ay, bueno, pues si tu algoritmo está sesgado, pues solo ponle de toda la gente y ya, ¿no? O sea, balancea los datos. Pero vean que a veces el problema no es necesariamente una cuestión solamente de los datos, ¿no? O solamente una cosa metodológica de balancear los datos. Lo que vemos después arriba a la derecha, pues es este otro artículo en donde, pues también un grupo de investigadores tratan de, a partir del rostro, determinar quiénes son criminales y quiénes no. Entonces, agarran un montón de fotos de gente que está en la cárcel, fotos de gente que no está en la cárcel y entrenan una red neuronal. Y entonces, por supuesto que llegan a las mismas conclusiones o conclusiones similares a las del algoritmo que les contaba de las personas gays. Entonces, concluyen entonces que hay como rasgos biológicos que están asociados con la criminalidad. Entonces, por supuesto que no se enteran que esta es una idea que no es nueva, que ya había pasado en algún momento de la historia, que se conoce como frenología, y toda una historia detrás de eso, que tuvo incluso matices muy particulares aquí en México. Y bueno, ese es también un ejemplo problemático y que además ven que esto ya es como epistémico, ¿no? O sea, lo que se puede y lo que no. Entonces, ahí ya es más allá de los errores metodológicos, que tienen bastantes, pero ya es un problema desde el planteamiento.
Luego tenemos este algoritmo, el algoritmo de Compass, que se utilizaba en Estados Unidos para recomendar sentencias. O sea, se supone que este algoritmo era como un apoyo para la toma de decisiones de los jueces, y el algoritmo lo que hacía era, a partir del historial de una persona, evaluar la probabilidad de que la persona reincidiera en un crimen. Entonces, pues, por supuesto, cuando haces un estudio más de cerca de el algoritmo, como hay más personas negras en la cárcel en este momento, pues lo que hace el algoritmo es reproducir lo que encuentra en los datos, porque así se construyen las funciones matemáticas. O sea, vean que con esto que les conté del paradigma del aprendizaje automático, vean que cualquier construcción que yo haga, los algoritmos son, pues, esencialmente conservadores. O sea, como están construidos con datos del pasado, básicamente lo que van a tratar de hacer es replicar las condiciones que se encuentran en los datos con los que construyes el algoritmo, ¿no? Entonces, realmente nunca estás prediciendo el futuro, lo que estás haciendo es prediciendo el pasado. Estás usando datos históricos para ver lo que históricamente ha sucedido. Y si los datos tienen condiciones de desigualdad hacia algún grupo, pues lo que va a hacer el algoritmo es reproducir eso que encontró. Y bueno, finalmente lo que tengo aquí abajo a la derecha, pues este es un caso más reciente. Este es el caso de una empresa farmacéutica que decide utilizar algoritmos, estas redes neuronales artificiales, que les decía, esto se conoce como aprendizaje profundo, para construir medicamentos que están orientados a enfermedades muy específicas. Entonces les toma varios meses darse cuenta que el mismo código que ellos hicieron con esta buena intención, se puede usar para fabricar armas bioquímicas súper potentes, ¿no? Y súper letales. Entonces, bueno, pues también esto es un punto de preocupación. O sea, a veces el algoritmo está bien y más bien las preguntas que tenemos son otras, y que totalmente creo que involucran la imaginación. O sea, que involucran este tiempo de sentarte a anticipar las consecuencias de alguna herramienta que pones a disposición de la sociedad, ¿no? Entonces, como ven, cada uno de los casos, o sea, estos son solo 4 de muchos que hemos coleccionado, y me parece que en cada uno de ellos hay como matices y preguntas distintas. Entonces, simplemente utilizar los casos de estudio, o sea, como platicar al respecto, pues ha servido como un punto de partida para ir pensando qué necesitamos. Y bueno, pues una cosa que hemos intentado, pues es buscar respuestas más allá de las ciencias computacionales. O sea, me parece que a veces luego los computólogos detectamos un problema y queremos inventar el hilo negro, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, este caso de la frenología y quisiéramos empezar la discusión de cero cuando ya hay un montón de gente que ha pensado el tema desde muchos ángulos, hay una discusión súper rica al respecto. Y bueno, pues en esta misma dirección de no inventar el hilo negro, pues también parte de lo que hemos hecho es identificar herramientas que ya existen en este momento, porque pues estas preguntas están siendo analizadas en muchos lugares. Hay mucha gente que ya se dio cuenta de estos problemas que tienen los algoritmos, y hay herramientas que están súper bonitas en Internet que tienen que ver con cómo desarrollar herramientas más justas, más éticas, cómo pensar sobre los datos, cómo pensarlos diferentes. Entonces hemos tratado de identificar cuáles de estas herramientas tienen preguntas similares a las nuestras y nos pueden servir, y también hemos tratado de encontrar ese espacio para encontrar como cuáles situaciones son muy particulares de aquí, de México, de los problemas que nosotros estamos tratando de resolver con algoritmos, porque, bueno, pues al final los datos, por ejemplo, siempre son locales. No me refiero a solo geográficamente, sino, o sea, siempre tienen características ahí como entretejidas del lugar en donde se construyeron. Y me parece que eso es una parte muy importante de ver cuando vas a hacer aprendizaje automático. Entonces, bueno, pues otra pregunta que hemos tenido es cómo le hacemos para llegar con todas estas ideas y estas preguntas y estos casos a estudiantes que están básicamente, esencialmente estudiando computación. Entonces, pues hay como luego poquito espacio en el plan de estudios, en la currícula ya establecida, para meter como muchas materias nuevas, ¿no? Entonces, pues una cosa que hemos tratado de hacer es a lo mejor aprovechar estos casos para, dentro de las materias que normalmente damos de aprendizaje automático, de redes neuronales, pues meter de estadística, meter estos casos de estudio
que sirven para practicar las habilidades de programación, pero que también te dejan pensando a lo mejor en los casos, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es eso, como incorporar estos ejemplos a nuestra práctica docente en las materias que impartimos. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí del lado izquierdo es un ejemplo desarrollado por un estudiante, Paola González, en donde estamos analizando con vectores el sesgo que hay de género en representaciones de palabras con estas redes neuronales que están entrenadas para hacer procesamiento del lenguaje natural. Y lo que vemos del lado derecho es una aplicación también desarrollada por un estudiante, Carlos Cortés, en donde estamos estudiando este caso que les conté del compás, del algoritmo que predice la probabilidad de reincidencia delictiva, ¿no? De reincidencia criminal. Entonces, con eso, pues es una oportunidad para que hagas estadística y estudio de los factores y te des cuenta si efectivamente hay una diferencia por grupos, por grupos de género, por grupos de edad, por etnicidad en la sentencia que se recomienda, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una cosa que hemos hecho. También tuvimos oportunidad de sí abrir una materia que es sobre epistemología y Big Data. Entonces, la encargada de hacer este temario fue la doctora Julieta Piña, que les contaba, ella es filósofa de la ciencia. Entonces, pues ella nos ayudó a armar este temario. Bueno, ella nos propuso este temario en donde lo que estamos tratando de hacer es que los estudiantes piensen distintos los datos. O sea, los datos tienen toda esta retórica alrededor de ser súper objetivos, súper confiables, y entonces pues a lo mejor hay que cuestionar eso y hay que cuestionar este fenómeno del Big Data, que no solamente se trata de los datos, sino del papel que se les asigna en la construcción del conocimiento. Como en el ejemplo que les mostraba sobre el algoritmo que detecta personas gays, pues vean que ahí el problema no es solamente usar los datos, sino que estoy sacando conclusiones, o sea, súper salidas, o sea, estoy haciendo mal la inferencia, entonces eso ya ni siquiera califica como dentro del método científico, ¿no? Solo estoy metiendo datos, validando una idea que ya tenía y sacando conclusiones ahí súper salvajes, ahí. Y bueno, pues otra cosa que hemos hecho, pues es esta parte de tratar de integrar una reflexión crítica en nuestra propia práctica. Y entonces, bueno, aquí les puedo contar brevemente de este caso. Pues, por ejemplo, les decía, estamos trabajando en este momento en un convenio con la Universidad Michoacana, con el IMSS, con una empresa de salud que se llama Ánfora, y lo que estamos haciendo es tratando de determinar complicaciones en personas diabéticas. Entonces, básicamente, el IMSS tiene este expediente clínico electrónico, en donde ya emigraron del papel a esta base de datos, donde eso, cada consulta, el médico puede ver tu historial, o la médico puede ver tu historial, y entonces llena todos estos campos con tus datos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nosotros queremos hacer es implementar un modelo de aprendizaje automático para predecir complicaciones asociadas con la diabetes tipo 2, pero en el camino, trabajando con los datos y tratando de hacerles limpieza y tratando de hacer todo esto, nos hemos topado con un montón de preguntas que tienen que ver con la naturaleza de los datos, con el soporte material de los datos y con la interpretación que después se les da. Entonces, de eso les podría hablar un montón, pero un ejemplo chiquitito es cuando tratamos de ver cuántas personas debutaron, cuántas personas debutan en el IMSS con hipertensión y con diabetes. O sea, cuántas personas cuando llegan al sistema de salud ya tienen las dos enfermedades. Entonces, en la primera gráfica que hicimos acá los computólogos, pues es la que ustedes están observando del lado izquierdo. Entonces nos salían así como 12,000 personas que ya han llegado ahí con las dos enfermedades, y los demás son personas que gradualmente van desarrollando la segunda enfermedad. Entonces, tomó varias reuniones y que una médico en particular que ha trabajado mucho tiempo en el IMSS nos hiciera preguntas para darnos cuenta que estábamos haciendo malas cuentas. O sea, darnos cuenta que en el momento en que se construye aquí el expediente clínico electrónico, la migración no se hace capturando todos los datos que había en papel para que ahora estén en formato electrónico. Más bien, como tenían prisa por implementar el sistema, lo que hicieron fue como si fuera el año cero para todos, ¿no? Entonces, lo que había en papel ya no se trajo a forma electrónica, de manera digital, y ya fue, o sea, la primera consulta a la que ibas es como si fuera la inicial de todo tu expediente. Entonces, sabiendo esos datos, pues por supuesto que nuestras cuentas estaban mal de la gente que debuta con las enfermedades, porque había gente que a lo mejor desarrolló la enfermedad de manera gradual y que en el expediente, en el registro, en el archivo,
queda como si tuviera las dos enfermedades desde el principio. Entonces, esto parece un pequeño detalle, pero totalmente tiene que ver me parece que abre la discusión, por ejemplo, para la interpretación de los datos. O sea, y esto es algo que ya se ha discutido desde los estudios culturales del archivo. O sea, hay toda esta discusión de Derrida sobre la violencia del archivo, sobre la autoridad epistémica, sobre cómo, la autoridad hermenéutica, perdón, de cómo en algún momento en este proceso, que además es un ejercicio de poder, en donde creas un registro de algo y decides lo que se preserva y lo que no, hay también, o sea, la persona que decide tiene también la autoridad para interpretar correctamente los datos, ¿no? Entonces, o sea, me parece que a veces, por ejemplo, los computólogos llegamos a usar datos de manera súper ingenua, o sea, como, sí, son datos, sirven para todo porque son datos, son súper neutros, limpios, objetivos, ¿qué puede haber malo con ellos? Y más bien, o sea, como pensar en esta parte que tiene que ver con la interpretación, con la autoridad del archivo, con todo el proceso de registro, pues a lo que debería llevarnos, creo yo, como computólogos, pues es a lo mejor a hacer más estos ejercicios como de etnografía de las bases de datos que utilizamos y tratar de entender mejor eso, como los alcances y las limitaciones que tienen asociados. ¿Cómo son tan importantes los datos en aprendizaje automático? Este es totalmente un ejercicio que deberíamos hacer y que no se hace. Entonces, esto me parece un ejemplo de herramientas desarrolladas en otras disciplinas que podrían hacer que nuestra práctica en ciencia de datos fuera muchísimo más rica, muchísimo más responsable y como desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, generalmente cuando se habla de humanidades digitales, se pone mucho énfasis en lo que se puede hacer con aprendizaje automático en otras disciplinas y creo que realmente en nuestro grupo de estudio lo que nos interesa más es cómo podemos traer discusiones y puntos de vista que ya hay en otras disciplinas para hacer una mejor ciencia de datos. Y bueno, pues en ese sentido, pues hemos encontrado muchas herramientas muy bonitas que están planteadas desde epistemologías feministas, o sea, y que tienen que ver con estas reflexiones sobre la producción del conocimiento, sobre su metodología, sobre desmontar este mito de la objetividad de la ciencia, que prevalece, sorprendentemente prevalece mucho en las personas de área 1, en particular en las ciencias computacionales, y más bien factorizar esta incertidumbre que tenemos, ¿no? O sea, respecto a los datos, respecto al modelo, o sea, incluirlo en el modelo, paradójicamente, puede hacer que tengamos mejores modelos, en lugar de fantasear con que por trabajar con datos estamos haciendo algo súper objetivo, ¿no? Pues bueno, pues nos hemos apoyado, por ejemplo, uno de los años que estuvimos trabajando en esto, estuvimos revisando este libro sobre feminismo de datos, y finalmente lo que nosotros queremos con todo esto y con los proyectos que hemos planteado, con los que hemos trabajado en esto, es queremos afectar la imaginación de los estudiantes. O sea, totalmente creemos que la forma en que conciben las herramientas va a afectar cómo abordan los problemas, qué preguntas se hacen, qué limitaciones reconocen, qué medidas toman al respecto. Entonces, simplemente saber que existe la posibilidad de un sesgo por no balancear los datos, pues a lo mejor hace que tomes esa consideración y balancees los datos o pienses qué puedes hacer cuando no es posible tener a todos los grupos igualmente representados. Entonces, saber que existe algo me parece que puede ayudar mucho a complejizar y a abordar las herramientas desde un lugar distinto. Entonces, bueno, pues para tratar de afectar esa imaginación, pues de este diagrama, que es totalmente el que usamos en la clase de aprendizaje supervisado y que viene de un libro que se llama Aprendiendo de los datos, de un autor que se apellida Abu Mostafa, pues hemos tratado, por ejemplo, de intervenir este diagrama para agregarle complejidad. O sea, ¿qué pasa si en lugar de imaginarme que el aprendizaje automático es tan simple como construir esta función matemática, bueno, no que sea simple construir la función, pero si en lugar de imaginar el proceso así, voy agregándole más factores que me permitan pensar en lo que podría salir mal, en lo que debería de tomar en cuenta. Entonces, pues vean que en este diagrama es muy fácil acomodar muchas de las preocupaciones que tenemos. O sea, si los renglones, por ejemplo, no están suficientemente balanceados, pues nos pasa lo que le sucedió a Joy Bolandini y va a haber grupos en los que los algoritmos tengan un desempeño distinto. Pero también tengo que preocuparme por las columnas, o sea, decidir cómo represento las cosas en esta tabla. Como les contaba, pues eso ya es un ejercicio de poder, eso ya es parte del modelo y totalmente también ahí es importante recordar que a la hora que estás
planteando un modelo, o sea, todos estos atributos que tomo ya son una simplificación de la realidad, ¿no? Entonces, pues también para eso hemos coleccionado ahí casos. Por ejemplo, está el caso de este algoritmo que usaron en el Reino Unido para predecir, o sea, ahora en la pandemia, los estudiantes los estudiantes que salían de prepa tenían que presentar un examen súper importante para que determine en parte a qué universidad se van. Ahora, por la pandemia, no podían ir a la escuela a presentar el examen, porque pues fue en 2020, se tenía así mucho miedo de los contagios que se derivaran de aplicar el examen de manera presencial. Entonces, el gobierno en algún momento autoriza que se desarrolle este algoritmo que predice qué van a sacar los estudiantes en el examen. Entonces, vean de nuevo lo que les digo, o sea, como el alcance que la imaginación de estas autoridades puede tener un algoritmo de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, por supuesto que, por ejemplo, ahí, o sea, no sé, ¿qué tomas en cuenta si quieres adivinar qué calificación saca un estudiante? Entonces, bueno, pues esto desató un escándalo porque además, cuando ya salieron las predicciones de la calificación, pues, por ejemplo, estudiantes más pobres eran más penalizados por el algoritmo, tenían una calificación más baja. Después se dieron cuenta que es porque una de las columnas que incluyeron en el estudio, pues tenía que ver con si el grupo al que ibas era numeroso o no, porque se cree que hay correlación entre tener un grupo pequeño y tener una mejor calificación en un examen. Pero por supuesto, no se les ocurrió que tomar en cuenta el tamaño del grupo también se correlaciona con factores socioeconómicos de los estudiantes. O sea, generalmente las universidades públicas pues, tienen grupos así mucho más grandes que las que son privadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, o sea, pensar que también a la hora que estamos capturando cosas aquí con atributos, pues eso, estamos haciendo un ejercicio de poder en el que decidimos qué cuenta, qué no, y estamos simplificando de manera muy importante lo que queremos estudiar, ¿no? Entonces, por abajo, pues tengo esta otra cajita que tiene que ver con las funciones en sí. O sea, se sabe que hay algoritmos que pueden hacer todavía peor la brecha del desempeño entre distintos grupos. O tenemos arriba esta cajita que tiene que ver con la interpretabilidad. Y, o sea, y esto tiene que ver con un caso en donde, bueno, los investigadores estaban entrenando una red neuronal para saber, para poder distinguir entre lobos y perros. Y en algún momento, después de muchos ejemplos, o sea, tienen un algoritmo que es súper exitoso y hasta después se dan cuenta que el algoritmo en realidad lo que estaba distinguiendo era si había nieve en el fondo de la foto o no. Entonces, esto me parece, pues, interesante porque vean que se parece al caso que les conté al principio también de el algoritmo que distingue entre personas gays. O sea, es tengo una buena separación entre dos grupos de imágenes y entonces de repente asigno esta como causalidad cuando en realidad lo que tengo es correlación, ¿no? Entonces están ignorando estas como variables escondidas que pueden haber. En el caso de aquí la nieve, pero en el caso de las personas, pues como les digo, es a lo mejor el ángulo con el que se toman las fotos, porque pues sí hay diferencias y que no tienen nada que ver con biología, sino con cultura, ¿no? Entonces me parece que sí, bueno, pues volviendo al ejemplo con el que empecé, o sea, no solamente es mala ciencia, es además una práctica muy irresponsable, o sea, es ignorar que todavía no vivimos en un mundo que ofrezca igualdad de circunstancias a todas las personas, o sea, que hay países en donde incluso es penado, ¿no? Ser homosexual. Entonces sí, me parece que aparte de mala ciencia, es una cosa como súper irresponsable y súper, como falta de imaginación en cuanto a las consecuencias que puede tener la herramienta que se desarrolla. Bueno, hasta aquí voy a dejar esto y voy a ver si podemos empezar a platicar. Pero muchas gracias por su atención. No, pues muchas gracias a ti, Marisol, muy, muy interesante todo lo que nos has dicho, ¿no? No te creas, ¿eh? Esto del título de la inteligencia artificial, sí lo pensé mucho incluso para este seminario, pero era como pues la etiqueta que me permitía también meter un montón de cosas. Y entonces, pues por eso decidí dejarlo, pero siempre hablamos de eso, que en realidad es muy problemático tener estas palabras que como que dicen mucho más de lo que en realidad estamos haciendo, ¿no? Con estas herramientas. Sí, Entonces, sí. Sí, totalmente hay un problema de retórica. Pero creo que no es solo con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, bueno, una de mis miles de quejas tiene que ver así con este proceso de que todo quieren que sea inteligente.
por ejemplo, ¿no? O sea, que haya refris inteligentes, botes de basuras inteligentes, gobiernos inteligentes, y que en realidad, pues es un término como súper paraguas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que algo sea inteligente? O sea, un refri inteligente, pues es un refri que se conecta a internet, pero una ciudad inteligente, o sea, como qué querría decir, ¿no? Entonces sí, creo que hay un chorro de problemas, con todos los términos que hay ahí. Sí, exacto. Entonces ese es un Ajá. problema. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla Sí, para claro. que, ajá, nos veamos más como en los cuadritos? Bueno, ok, bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, yo creo que hay varias cosas aquí que están muy interesantes en lo que nos ha comentado Marisol. Eh, Sergio. Ay, creo que me perdí. Perdón, es que estaba muteado, creo. Eh, Hola, ¿qué tal? Me gustó mucho lo que comentas, y pues ahora que salió el tema entre pues lo que dice, lo comentó Karen, también lo comentaste tú, Marisol, ¿qué definición le darías a inteligencia? O sea, ¿qué si es inteligencia, qué no? O sea, para poder decir que algo realmente es inteligente, sí artificial y no, y que no. Y también una pregunta similar para lo de, porque vi que en algún momento dijiste que el aprendizaje no era propiamente automático, entonces también me gustaría, dijiste, pero es que la verdad entré un poquito tarde, entonces ahí como que no supe bien qué onda, pero ¿por qué decías que el aprendizaje no es propiamente automático? Ah, bueno, sobre la parte que tiene que ver con inteligencia, la verdad, bueno, yo no me siento capacitada para ir hacia allá, o sea, para dar una definición de inteligencia. O sea, creo que esa es una discusión que sí hay al interior de la disciplina de inteligencia artificial y han estado discutiendo mucho. O sea, hay un momento, o sea, Turing, por ejemplo, plantea que inteligente es si exhibes comportamiento inteligente, ¿no? Entonces plantea este famoso test de Turing, donde dice que si puedes conversar con una máquina sin que te des cuenta que es una máquina, entonces, pues, o sea, conversar de cualquier tema usando cualquier término y no te das cuenta que estás hablando con una máquina, eso debería ser condición suficiente para decir que la máquina es inteligente. Entonces ese test, de hecho, o sea, pues es una cosa clásica, ¿no? En la disciplina. Pero más adelante hay todo este debate, que si eso es manipulación solamente de símbolos, pero realmente no hay entendimiento, o sea, es todo este argumento del cuarto chino. Y hay incluso este punto en la disciplina donde, ¿quién es? Creo que es Simon y Newell, creo. Ellos se ganan un premio muy importante y ellos plantean que la manipulación de símbolos es condición necesaria y suficiente para producir conocimiento inteligente. Entonces, creo que más allá de la definición concreta que ellos ofrecen de inteligencia, sí creo que están pensando en esta capacidad de resolver problemas de manera eficiente. Entonces, hasta ahí es lo que yo recuerdo de lo que he estudiado en el interior de las ciencias computacionales, ¿no? Seguramente ahorita hay como una definiciones muchísimo más ricas que están planteadas desde otras disciplinas y que totalmente me interesaría conocer en este espíritu de no inventar el hilo negro, ¿no? Ahora, respecto a lo de por qué no es automático, pues, bueno, les voy a compartir tantitito otra vez la pantalla para regresarme a la diapositiva. A ver. Bueno, esta que tenía al inicio, donde les estaba contando cómo funciona el aprendizaje automático. Entonces les decía que para poder construir estas funciones que vinculan el espacio de representación, así esta tablita de Excel con la etiqueta que les toca, necesitas que previamente un humano haya puesto las etiquetas. Entonces, poner estas etiquetas no es tan trivial. O sea, por ejemplo, decidir quién es hipertenso y quién no. O sea, en el caso donde estamos trabajando con el IMSS, pues incluso tuvieron que ser personas con estudios en medicina, que pudieran poner estas etiquetas, porque nosotros de computólogos no sabíamos quién era y quién no. Entonces, bueno, pues parte de lo que les compartía es que no se puede utilizar este enfoque de aprendizaje automático si no tienes previamente estos datos identificados, el conjunto de entrenamiento o datos etiquetados, así se les llama.
Entonces, sabiendo que esto es necesario para que puedas hacer cualquier cosa, para que puedas predecir la personalidad, o si alguien va a comprar o no alguna cosa, o si va a tener o no una enfermedad, pues hay incluso estas empresas que están orientadas a ofrecer el servicio de etiquetar datos. Entonces, una súper famosa es una división de Amazon que se llama el Turco Mecánico, y entonces ofrecen trabajo, así mano de obra 24/7 para etiquetar datos y que después puedas hacer inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, ahí en torno a ese punto, pues también hay como muchísima discusión porque se invisibiliza el trabajo de humanos que se requiere para que después puedas implementar estos algoritmos. Y además, pues generalmente eso es un trabajo súper mal pagado, es de gente que pues vive a veces en países pobres y les pagan así centavos por estar etiquetando todas las instancias. Y pues en muchos problemas necesitas millones de estos datos ya etiquetados para poder implementar un algoritmo que funcione bien. Entonces, entonces sí, o sea, me parece que aunque se tiene esta idea de que los algoritmos son súper fríos y súper, como les decía, objetivos y automáticos, en realidad los algoritmos funcionan con un montón de calor humano y calor pues de las máquinas, ¿no? O sea, el internet y todo eso también contaminan. Entonces, pues sí. Y- Ok, no, pues muchas gracias, Marisol. A ver si ahorita decimos un poco más sobre ese problema de la definición de inteligencia, porque también en filosofía hay un montón de cosas relacionado con las ciencias computacionales y eso, pero bueno. Mientras vamos con Jesús Antonio. Sí, a ver aquí. Ay, no, no se ve mi cámara, ¿verdad? No. No. A ver qué hace. No, otra que hace. Ah, ay, ya pude, ¿no? Ah, Sí. sí, sí, ya tenemos. Hola, ok. Eh, bueno, yo tengo una duda sobre si usted ha trabajado alguna propuesta de un término más o un concepto más preciso que el de aprendizaje. Lo que pasa es que yo cuando pienso en aprendizaje, pues se me viene un proceso como muy consciente, ¿no? De que uno está adquiriendo cierto conocimiento, eh, pero entonces cuando tú se lo atribuyes a un algoritmo, pues hay cierta confusión porque dices, bueno, o sea, ¿cómo que aprende? O sea, si aprende o, ajá, y entonces empiezas a hacer como ciertas suposiciones. Entonces, no sé si usted ha pensado en algún término más o que refleje con mayor exactitud, pues lo que está pasando, ¿no? Y pues en ese sentido, mejorar nuestra comprensión hacia los procesos que se están llevando a cabo. Claro. Pues seguramente ya hay propuestas. La verdad es que no he buscado. A mí me parece que disciplinas que son muy cercanas y que prácticamente se tratan de lo mismo, en el que el aprendizaje automático, pues está minería de datos, que se me hace problemático porque ya de entrada tiene como enfoque súper extractivista, ¿no? Pero también, o sea, de las tres que conozco, la que más me gusta es quizá reconocimiento de patrones, porque siento que eso da más idea de lo que realmente se está haciendo. Estás haciendo matemáticas para reconocer patrones entre instancias, ¿no? Representadas ahí en los datos. Entonces, pues no sé, seguramente hay propuestas más bonitas, pero la verdad es que no las he buscado. Lo que sí creo es que no se les ha dado mucho impulso, porque pues sí hay beneficios de quedarte con estos términos, ¿no? O sea, totalmente que la imaginación pues, por ejemplo, esto que les decía de las ciudades inteligentes, pues claro que si te preguntan si quieres un celular inteligente o si quieres una ciudad inteligente, pues todo el mundo va a decir que sí, o sea, está planteada mañosamente la pregunta. Es como si te preguntas si quieres una ciudad inteligente, ¿cuál es la alternativa? O sea, tener una ciudad tonta o qué. Entonces, por supuesto que creo que hay eso, como beneficios de las ideas que evocan todos estos términos y que luego hacen que te aprueben el presupuesto o que, pues sí, que construyamos un imaginario, ¿no? En torno a esas herramientas. Pero bueno, sí, en conclusión, no me sé términos más bonitos, no se me han ocurrido a mí y no los he buscado, pero gracias por la pregunta, creo que sí, totalmente voy a ponerme a googlear a ver si hay propuestas.
Sí, muchas gracias. Sí, porque creo que arrojaría mayor luz sobre pues, lo que está pasando y sobre la manera en la que mm, pues nos relacionamos con algo, ¿no? O sea, no es, sí, justo no es lo mismo pensar, tengo un teléfono inteligente o Alexa es Ay, casi una persona ahí, ¿no? Un asistente a lo que de sí, verdad está pasando, ¿no? sí, claro. Debemos tener más exactitud en ese sentido y Sí, nuestra sí, postura podría ser pues claro. más precisa, ¿no? Claro. Sí, porque además es distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, si te dicen un bote de basura inteligente, bueno, pues ese yo entiendo lo inútil que es, o sea, yo para qué quiero que mi bote de basura se conecte a internet, pero además no les estoy inventando el ejemplo, eso existe, ¿no? Existe la propuesta de estos botes de basura como para que luego en Facebook o en redes puedas publicar quién separó más la basura o quién sacó más composta, yo qué sé. Entonces, por ejemplo, ahí pues se me hace un problema de evaluar el costo-beneficio de la pérdida de privacidad que tienes a cambio de tener, o sea, un bote de basura que te avisa cuando está lleno. Pero, por ejemplo, en el caso de ciudad inteligente, no manches, ahí sí se me hace que es una discusión que súper deberíamos estar teniendo, porque básicamente mi hipótesis, mi proposición es que ciudad inteligente en realidad es un eufemismo para decir que es una ciudad que tiene un montón de cámaras y de software propietario para vigilar a la ciudadanía. Entonces, pues ve que ahí sí ya entenderlo distinto te despierta un montón de preguntas que son muy relevantes y muy urgentes y que son distintas de solo así, ciudad que se conecta a internet, ¿no? Entonces, sí. Entonces, sí, Muchas yo creo que no gracias. van a querer cambiar los términos porque hay quienes se benefician, ¿no? De esta confusión y de esta retórica. Ujú. Sí. Ok, muchas gracias. A ver, Sergio, nuevamente. Sí, un comentario y también una pregunta. O sea, yo creo que también mucho de lo que comentaste tiene que ver con que, o sea, no solo necesitamos los datos, sino que también necesitamos un contexto. Porque a veces, así es, o sea, por ejemplo, lo que comentabas de, pues, este reseteo que hicieron en el IMSS para poder, para poder migrar a las computadoras, pues ahí hubo una falta de contexto, que lo peor de todo es que luego la gente como que piensa, oye, pues tú haces ciencia, o sea, yo trabajo de científico de datos en una empresa, en una siderúrgica, y sí, de repente como que dicen, pues agarra los datos y aviéntaselos a este cuate, Exacto. y a ver qué me va a decir, y entonces como que siempre hace falta esa parte de contexto, Sí, eh, que también pues tú mismo diste el ejemplo, por ejemplo, con la frenología y sí. ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la otra pregunta, bueno, primero son dos porque también me perdí la presentación. Entonces, entiendo que tú sí te dedicas a esto, ¿no? Sí, De la inteligencia artificial, y el sí, sí. aprendizaje automático y eso. Entonces, a mí hay una cosa que, o sea, y que además uso bastante en mi trabajo, pero desde mi punto de vista a veces la siento como hacer trampa, que existen estos métodos como el SMOT, que lo que hace es que pues tienes un conjunto desbalanceado, como los ejemplos que dabas, ¿no? Que, por ejemplo tenías 80 hombres, 80% hombres, 20% mujeres y luego también 70% caucásicos. Ujú, Este, y, y estos métodos de SMOT, ujú. pues básicamente lo que hacen es que se inventan fantasmas, ¿no? Sí. Ujú. Para balancear para balancear los datos. Entonces, me gustaría saber o sea, tu opinión sobre estos métodos, o sea, realmente qué tan, o sea, porque básicamente como que lo que haces es sacar clonecitos Ujú. Con de algunas la variaciones, población ¿no? que está subrepresentada, Ujú. pero no sé, de repente como que no suena muy bien, ¿no? Sí, pues yo creo que depende para qué. A lo mejor una cosa que deberíamos plantearnos, o sea, creo que totalmente tiene que ver con lo otro que mencionaste, del contexto.
pero lo que sí creo es que para mí sí es un problema de imaginación. O sea, si tú sabes que puede haber estos problemas con los datos, pues entonces empiezas a pensar cómo le haces para minorar los efectos de esa limitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decías de entender el contexto, sí, totalmente tienes razón, pero lo que creo es que a veces, o sea, que lo que es importante es tener ese paso en donde haces el análisis de la base de datos y para qué te sirve y para qué no. O sea, porque detrás de cualquier construcción, de cualquier archivo, hay una intención. Entonces, no todas las bases de datos funcionan para cualquier tarea, aunque parezca que sí. Y eso se va a ver reflejado a lo mejor en eso, en un desbalanceo de los datos, en unas métricas que no son apropiadas para el problema que quieres abordar. Entonces, saber que existe ese problema nos puede llevar a mejores prácticas para, eh, pues sí, como te decía, para minorar los riesgos que tienen que ver con los problemas de incertidumbre que hay en un archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ex trabajadora de Google, que también se hizo súper famosa, Timnit Gebru, tiene toda esta metodología propuesta para cuando creas conjuntos de datos, llenes todo como instructivo. Lo que ella dice es que si hasta las lavadoras traen este instructivo súper exhaustivo de cómo los limpies y cómo los uses y cuánta corriente y todo esto, bueno, pues que algo similar debería de haber cuando alguien crea un conjunto de datos, o sea, donde especificara para qué hizo los datos, qué metodología siguió, qué software usó, de dónde puede venir la incertidumbre. Entonces tiene este paper que está bonito, se llama Hojas para Datasets, Datasheets for Datasets, y entonces viene así un montón de preguntas sugeridas para que cada que alguien construye un conjunto de datos, y haga en paralelo pues este instructivo que le avise a los demás para qué sirve, para qué no, ¿no? Los datos. Y bueno, pues ella también es defensora, por ejemplo, de que cuando vas a hacer un proyecto con datos, hagas primero esta tarea de etnografía. O sea, que te involucres un poquito en ver cómo fue el proceso de construcción para que entonces puedas decidir qué se puede y qué no con los datos. Entonces, yo creo que, o sea, yo no tengo nada en contra de la ciencia de datos, yo me dedico a eso, creo que puede hacer cosas muy padres. O sea, por ejemplo, en el proyecto del IMSS, efectivamente hemos podido ver cómo se van desarrollando las complicaciones y tenemos ahí planes de mejorar luego las herramientas que ya hay en el IMSS. O sea, entiendo la utilidad de eso. Creo que todo lo que quiero hacer es, no sé, que seamos como promover prácticas más responsables, ¿no? Evitar esta confianza ciega en que porque tienes datos ya puedes sacar conclusiones automáticamente. Porque como les decía, eso deja de lado incluso el método científico. Entonces, parte del problema que hay, creo, con esto de los datos, como les contaba, no es en sí así que estemos trabajando con los datos, sino el papel que les asignamos a la hora que vamos a construir conclusiones. Y respecto a lo otro que decías de el smooth, pues entiendo que, por ejemplo, eso, donde más lo he visto es cuando los estudiantes están haciendo, por ejemplo, procesamiento de imágenes y entonces van enriqueciendo sus conjuntos de datos con estas variaciones que hacen de las imágenes. Me parece que es una técnica pues que totalmente funciona, ¿no? Y que más bien deberíamos de pensar que a lo mejor no hay herramientas que sean completamente generales para cubrir todos los casos y que pues cada problema es local en el sentido de eso, o sea, que va a tener particularidades. Y en cada caso tendríamos que evaluar si para lo que estamos haciendo funciona o no eso. Porque eso no es lo mismo hacer un sistema de clasificación de pájaros que hacer un sistema que te diga quién se va a la cárcel y quién no. Entonces, así también creo que mientras sea distinta la decisión, pues quizá deberíamos evaluar de manera distinta el alcance de las herramientas. Pero pues me parece muy bien que exista esa técnica. De hecho, me parece que hasta el momento en que reconoces que hay un problema, es cuando ya se empiezan a proponer soluciones y eso se me hace muy bonito. Es parte de lo que les decía cuando les comento que me gustaría impactar la imaginación de los estudiantes. O sea, por ejemplo, sabiendo que hay métricas que pueden estar correlacionadas de manera negativa y favorecer la discriminación hacia ciertos grupos de personas, pues hay ahora técnicas para desesgar las bases de datos, ¿no? O sea, y que luego, por ejemplo, estos algoritmos que evalúan el perfil de alguien para un trabajo, pues que escondas variables que no quisieras tomar en cuenta en la decisión, como el sexo, ¿no? Entonces, eso se me hace muy chido, pero además creo que eso, que no puedes desarrollar ese tipo de técnicas si primero no reconoces que hay un problema. Entonces, las técnicas me parecen bonitas en la medida en que atienden problemas identificados. Y sí, pues es a lo que me refería, ¿no? Como con factorizar estas limitaciones en el modelo y buscar cómo les damos la vuelta. Ok, no, pues muchas gracias, Marisol. Muy Gracias. interesante todo.
A ver, Yasmín. Hola, buenas noches, Marisa. Muchas gracias por tu plática. La verdad es que me parece muy interesante, sobre todo este apartado de la educación y del trabajo y la labor que estás haciendo desde las aulas. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarte un poco, ¿qué pasa con esta invitación que nos haces a repensar las humanidades digitales, como no solamente ver de qué manera incorporamos la tecnología para hacer el trabajo, la labor que los humanistas hacemos, que en gran medida los bibliotecarios se han auxiliado mucho de este término de humanidades digitales, pero creo que tú lo llevas más hacia otra línea, ¿no? Que sería la del ejercicio de un pensamiento crítico dentro de los estudiantes para ver y advertir las consecuencias que tiene la implementación de la tecnología dentro del seno de lo social. Y en ese tenor yo te preguntaría, ¿cuál es como la recepción que ha tenido tanto a nivel institucional, o sea, la modificación de los programas, la creación de esta nueva materia, hasta cuál es el recibimiento que tiene por parte de los alumnos? Híjole, pues la verdad es que no ha sido tan sencillo. O sea, simplemente que al principio nos pudiéramos poner de acuerdo con, por ejemplo, la doctora Julieta Piña, que fue la que propuso la materia de epistemología de Big Data. O sea, ponernos de acuerdo sí fue un problema. La primera iteración de la materia quizá fue moderadamente exitosa. Por eso, porque efectivamente hay como cierta resistencia de parte de estudiantes que están, así todas sus materias son de matemáticas y de programación y todo, y de repente como que no entienden bien, de qué les va a servir ponerse a leer textos que a veces están súper densos sobre, por ejemplo, la naturaleza de los datos o sobre esta parte que tiene que ver con la historia de la estadística, sobre la retórica, ¿no? Entonces, al principio sí nos costó un poquito, como que entendieran el papel que jugaba esta materia que estábamos planteando dentro de su formación así general. Y nos ha costado también construir puentes, porque para que Julieta pudiera dar mejor esa materia, primero ella tenía que entender qué es lo que estaban haciendo los estudiantes. Entonces tuvimos que hacer espacio incluso para explicarle de qué se trataban las tesis que estaban haciendo, o sea, qué querían decir ellos cuando estaban hablando de predicción o de entrenamiento, o sea, como construir este terreno común para entonces empezar a tener conversaciones y poder explicarles qué cosas podrían estar haciendo mal, ¿no? Como esta parte que tiene que ver con el método científico. Y pues además hay que tomar en cuenta que, o sea, yo dentro de ese grupo, la última vez que yo llevé algo de filosofía, pues fue en la preparatoria, o sea, después de eso no volví a ver nada. Y, o sea, si no tuve un buen profesor o algo, pues con eso me quedé, o sea, no llegué a la discusión densa sobre la naturaleza del conocimiento ni nada de eso, ¿no? Es con lo que llegué de la prepa, de mi prepa pública, haz de cuenta ya con eso. Entonces, pues yo creo que hay casos similares para los estudiantes, ¿no? O sea, plantearte qué es el conocimiento, cómo llegas ahí, o sea, exactamente qué es el método científico. O sea, parece trivial, pero en serio creo que hay mucha gente que sale de la universidad con una formación muy sólida en la parte de computación y con cero nociones de de cómo funciona, ¿no? Esta construcción del conocimiento. Entonces, ha sido difícil, pero ha sido muy importante encontrar espacios donde podemos platicar y eso, darnos cuenta cuando a veces parece que estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando de otra cosa. Muchísimas gracias. Sí, yo te lo comentaba porque justamente yo soy docente, pero de la Facultad de Filosofía, y nos pasa a la inversa. De pronto, cuando teorizamos en torno a estos temas, se adoptan radicalismos en cuanto a los desarrollos tecnológicos que implica, donde es muy fácil polarizar, ¿no? Porque se parte de la ignorancia de no conocer los procesos de ejecución y de toda la complejidad que subyace a incorporar o desarrollar un algoritmo. Entonces, bueno, creo que de pronto esa parte también es súper necesaria, cómo se crean puentes a través del trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, porque bueno, tú nos comentabas aquí, ¿no? Estás con todo un equipo de trabajo que también permite crear esos puentes entre las artes, entre la filosofía de la ciencia, pero también de este lado, la filosofía, creo que a veces ignoramos tanto y hay un rechazo y una preponderancia del pensamiento posmoderno que de pronto también nulifica toda idea de ciencia y todo desarrollo y la piensa como este gran leviatán que nos supera, cuando pues aún estamos muy lejos de ello, ¿no? Y se dejan llevar ellos mismos por estas fake news, ¿no? Por noticias que de pronto se vuelven muy escandalosas y que, como tú bien lo señalabas, forman parte del marketing y al final del día ellos mismos como humanistas tampoco terminan de desarrollar una perspectiva crítica en torno a la incorporación de la tecnología porque se rehúsan en alguna manera a pensar estas innovaciones tecnológicas y tasar cuáles son las cosas que nos ofrecen y que creo que es decir, las contribuciones que hacen son innegables.
vivimos nuestros teléfonos, más allá de si son inteligentes o no, o sea, se han vuelto una navaja suiza, ¿no? Y creo que vale la pena entonces tratar de pensarlo, y ahora me interesaba mucho escuchar tu respuesta respecto a estos chicos, porque es eso, ¿no? O sea, de pronto acá de este lado teorizamos mucho sobre conceptos, pero cuando nos queremos ir a conocer ya la naturaleza de los procesos que subyacen a, pues nos damos cuenta que existe como esta opacidad en los valores que están predominando dentro del algoritmo, existe este espacio de desconocimiento en cuanto a su funcionamiento mecánico. Y bueno, creo que me parece muy interesante tu plática, sobre todo por esta noción, ¿no? Que también sería crear puentes que eviten esta división que se da entre los humanistas y los tecnólogos. Sí. Ay, muchísimas gracias, a mí me encantó todo lo que dijiste. O sea, aquí para los computólogos, pues una estrategia que encontramos fue eso, ponerlos a programar y que en el proceso se pudieran investigando estos casos, ¿no? Pero del otro lado, lo que me ha tocado ver, por ejemplo, en eventos de sociología o con gente de la parte de filosofía, pues es que tienen herramientas súper pesadas, pero súper abstractas. Efectivamente, creo que a lo mejor enriqueceríamos la discusión si podemos platicar y pudieran entender como casos muy específicos para ver todas estas ideas que ellos ya tienen súper elaboradas, cómo se aplican en contextos muy particulares. Porque de verdad creo que cada implementación de cada algoritmo tiene su propio sabor, ¿no? Y su propio contexto, sus propios alcances. Entonces, quizá aterrizar todas estas ideas que tienen en casos particulares, yo creo que eso sería súper, súper valioso. Y que efectivamente creo que hay ahí una barrera como de el lenguaje, ¿no? Y de los tecnicismos y toda esta parte. O sea, la última vez que estuve platicando con personas de sociología, pues por ejemplo una queja que había es que no hay libros que estén orientados a explicar toda esta parte de la inteligencia artificial a alguien que no sea de cómputo. O sea, todos estos libros los agarras y ya de entrada empiezan a hablar de, no sé, de probabilidad. O sea, como que tiene un enfoque súper técnico, ¿no? Entonces, pues sí, sería súper importante que aprendiéramos a comunicarnos, porque además sí creo que es urgente. O sea, si no entiendes bien cómo funcionan las herramientas, pues a lo mejor no puedes hacerte las preguntas correctas. Muchísimas gracias, Marisol. Gracias a ti. Tenemos que platicar. Sí, no, pues muy buenos los comentarios de las dos. Y justo está poniendo Jacqueline, ¿no? Que este pensamiento crítico en prepa o en pregrado tampoco se tiene, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues sí, también es un tema que ha salido como recurrentemente en diferentes sesiones, ¿no? El problema también de la educación y como del alcance que debe tener esta, ¿no? O sea, como hasta dónde deberíamos todos saber cosas muy técnicas y hasta dónde no. Pero, por ejemplo, ahorita con lo que también nos estás comentando tú, yo veo el problema a la inversa, ¿no? Que la filosofía de la ciencia en particular, la filosofía en general, pues también necesita ser más difundida, porque la verdad es que hay un montón de discusiones en filosofía de la ciencia que tienen que ver mucho con lo que has dicho ahorita, con lo que ha salido en la conversación, y que como dices, ¿no? Los filósofos ya van dándoles vueltas muchísimo tiempo y como que sí ya se podrían decir cosas muy interesantes, creo, para ambas partes, y que sin embargo no estamos llegando a que la gente sepa eso, ¿no? O sea, como en general. Sí, de acuerdísimo, sí. Entonces, pues sí, o sea, sí hay un problema ahí, ¿no? Como fuerte, como de divulgación de todo, o sea, de la tecnología, de la filosofía, de la ciencia, incluso, o sea, como de cómo nos entendemos hasta como personas, ¿no? Porque como comentas esto que los estudiantes que están en computación ya solo quieren saber, ¿no? De matemáticas y computación, por ejemplo, pues es algo que está mal, yo creo, en general, ¿no? O sea, como que deberían tener, pues, ganas de aprender también de otras disciplinas, independientemente de los problemas que queremos hablar aquí, pero que posiblemente desde la educación básica tenemos problemas, ¿no? Para transmitir, pues, porque es importante como conocer en general, conocer de todo, ¿no? No nada más quedarte como con tu ámbito particular. Es cierto, Karen, sí. Sí, pero establecer esa comunicación totalmente lleva esfuerzo y sí creo que deberíamos ir pensando cómo hacemos eso. Porque lo que dijiste es totalmente cierto, ¿eh? Las veces que yo he tratado de leer así que, ay, voy a leer algo de Deleuze porque todo el mundo habla de él, no manches, no paso así de media página y renuncié, o sea, no. Entonces sí creo que es un ejercicio, eso, que deberíamos ver cómo hacemos esa traducción entre disciplinas de una forma que aborde a lo mejor las preguntas que en este momento son más importantes o más urgentes, ¿no? Y a partir de ahí, pues a lo mejor ir construyendo, pues sí, todos esos puentes.
Sí, pues no sé si tengas algo, o sea, si haya salido en las discusiones con tu grupo, pero bueno, o sea, tú mencionaste la materia de epistemología y como que lo cargaron mucho a esa dimensión de la filosofía de la ciencia, pero quería preguntarte si no hablaron también de la ética como específicamente y si sí o si no, bueno, ¿por qué no, por qué crees que no salió o que no la pusieron dentro de los términos, ¿no? En los que Sí. Sí, no, bueno, eso me parece súper necesario. Creo que en la licenciatura donde trabajo en este momento estamos tratando de hacer un proceso de remodelación, o sea, ya con algunas generaciones graduadas, ver qué funcionó y qué hace falta, y quizá en este cambio sí incluyamos más materias que tienen que ver con esta parte de la ética. Ahora, lo que sí sé, porque hay incluso estudios al respecto, es que cuando se habla de ética en inteligencia artificial, pues también se pueden estar hablando de cosas muy distintas. O sea, creo que hay un review que salió por ahí hace como 3 años, creo, donde analizan el temario de distintas materias de ética en inteligencia artificial que se imparten en universidades. Y entonces se dan cuenta que el abanico es así súper amplio. Hay materias que están orientadas como a lo legal, o sea, lo ético es lo legal y lo que se mantiene dentro del marco de la regulación. Hay otras que luego se ponen, o sea, que se avionan y empiezan a hablar de esta parte, si los robots deberían tener derechos o no, que a mí la verdad me parece una discusión para nada urgente en este momento y que a lo mejor desplaza la atención de cosas que sí son súper importantes. Y hay algunos que tienen que ver a lo mejor con sustentabilidad o que sí tienen que ver con privacidad. Entonces, creo que hay muchos marcos desde donde se puede abordar la ética y sí, pues creo que hasta plantear la materia así con un temario sería un ejercicio así, va a ser un ejercicio interesante. importante. De hecho, muchos grupos, por ejemplo, en el libro que les comentaba de feminismo de datos, ya desplazan la atención de ética a justicia en los datos, porque tienen este marco para pensar las herramientas desde el poder, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ya les contaré a qué conclusión llegamos, pero sí, creo que también eso hay todo un debate ahí, un montón de gente peleando. Sí, es que ahí, sí, y ese yo creo que sí es un problema también muy doctrinal de la filosofía, ¿no? Como que los mismos filósofos no se terminan de poner de acuerdo tampoco en qué deberíamos de hacer en la ética, digamos, como, pues sí, como rama de la filosofía. Y bueno, pues por un lado, o sea, está bien que en filosofía se planteen esos problemas, pero lo malo, pues es que cuando llegamos a querer, pues hablar de cosas en otras disciplinas, en áreas aplicadas, pues eso como que nos juega en contra, ¿no? Y lo pensaba porque en realidad muchos de los problemas que ustedes ven en sus casos, ¿no? En los casos que nos presentaste y que pues que analizaban como cuál era el problema, ¿no? Y por qué habría tal vez que modificar pues la base de datos y todo esto, pues en realidad creo que son problemas que son más bien de ética, ¿no? O sea, que tienen mucho que ver con cuestiones éticas y que por eso me llamaba la atención como que no lo hubieran planteado también, como incluyendo por lo menos el término, ¿no? Desde esa área, pero entiendo también la dificultad que tiene, ¿no? Porque además, si de por sí, si no quieren a veces a la epistemología, pues menos a la ética, ¿no? También es algo como que genera mucha resistencia en general, ¿no? Y que, porque como que la gente piensa que cuando se habla de ética le estás diciendo, o sea, le vas a decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal o cómo se tiene que portar como ella específicamente. Y bueno, algo de eso hay, digamos, en las doctrinas éticas, pero no, no es como necesariamente lo que se hace o lo que se plantea como problema. Y lo malo, pues es que más bien a la hora de la hora en casi cualquier aplicación tecnológica, pues sí hay un montón de problemas que también sería bueno verlos como claramente, como pues que son problemas con una perspectiva ética, ¿no? Y que a lo mejor pensando un poco creo, en la inquietud que Sergio había manifestado antes y que pues que ha salido a lo largo de estas discusiones como en las relaciones de todo, o sea, de qué sería la inteligencia y por qué, ¿no? Pues es un problema también, ¿qué hacemos con esas palabras, ¿no? Y lo que comentabas del contexto y como de los elementos culturales que están en cómo hacemos las cosas, ¿no? En cómo aplicamos la tecnología, pues es que está como muy interrelacionado a final de cuentas, ¿no? Entonces, como que hubo un momento en el origen de la inteligencia artificial, bueno, de estos señores desde que empezaron las computadoras, pues, ¿no? Con Turing y la famosa conferencia de Dartmouth y todo, ¿no? que justo yo creo que
inició el problema, ¿no? Porque pues estos señores muy emocionados pensaban que iban a poder hacer máquinas que pensaban como nosotros y cosas así. Pero pues sobre la marcha se fueron dando cuenta que pues no iban a poder hacer eso y que además en realidad sí nos falta mucho para poder explicar realmente hasta para nosotros mismos qué es la inteligencia, ¿no? O sea, como o sea, ¿qué significa que nosotros los seres humanos seamos inteligentes? O todo esto que ha salido mucho últimamente de si se podría atribuir inteligencia a los animales o a las plantas o no, como otros seres, y tratar como de determinar exactamente en qué consistiría eso, como esa dimensión. Pues creo que no está resuelto del todo, pero como que a partir del surgimiento de la computación, pues también surgen como otras ciencias que también toman eso como problema. Está este asunto de las ciencias cognitivas, de la psicología, ¿no? Que como que se van interrelacionando, pues para tratar de apostar por respuestas, ¿no? Pero pues yo creo que claramente tampoco es que esté resuelto del todo y que eso sí, pues hay mucho lugar para discusiones filosóficas sobre eso, pero pues que causa, o sea, que no hay como un consenso tampoco y que entonces el uso de estas palabras así en las aplicaciones pues es también como problemático, ¿no? Sí, de acuerdo. No, pero señalas algo muy interesante. A mí una cosa que me ha llamado la atención es cómo también luego las metáforas funcionan en las dos direcciones, ¿no? Porque esta comunidad empieza tratando de imaginar máquinas que piensan, máquinas como un cerebro, máquinas que simulan lo que hacen las redes neuronales. Y se me hace súper interesante cómo después la metáfora funciona en la otra dirección. O sea, luego cómo tratan de imaginarse al cerebro como máquina, a los humanos como manipuladores de símbolos que pueden producir este comportamiento inteligente. Entonces, eso totalmente creo que realza como la importancia de las palabras, ¿no? Y de luego cómo esta imaginación que construimos afecta mutuamente, ¿no? Entonces, eso se me hace súper interesante. Lo he visto también, por ejemplo, con toda esta discusión sobre el transhumanismo y que a mí, que tengo un pasado súper religioso, me llama mucho la atención también eso, o sea, cómo funciona en las dos direcciones la metáfora. O sea, cómo a veces esta discusión sobre lo transhumano, de verdad, en serio, me da así déjà vu, me remueve un montón de discusiones que tenían que ver con eso, como con la redención de los cuerpos, con el cielo nuevo y la tierra nueva, o sea, como con esta imaginación que hay alrededor de la tecnología, en donde igual se entiende al mundo como que vamos a un proceso de redención, solo que esta vez ya no es mediante un Dios, sino mediante las herramientas que estamos construyendo, ¿no? Entonces sí, se me hace súper interesante cómo se van alimentando mutuamente, cómo van rebotando todas estas ideas, ¿no? Y van luego afectando la imaginación que tenemos. Sí, sí es cierto eso, ¿eh? Eso de las dos direcciones también es muy, muy claro, ¿no? Sergio, ¿tú querías comentarlo? Que, bueno, levanté la mano, pero ya no sabía si, o sea, de repente siento yo que, bueno, desde un punto de vista, no sé si como lingüístico o lo que sea, de repente hay términos que surgen con un nombre malo y ahí se quedan, ¿no? Y entonces como que más bien lo que seguiría sería como una desambiguación de lo que de lo que el mismo nombre genera. Recuerdo, por ejemplo, acabo de estar en un evento en la UAM Iztapalapa de ciencia de datos precisamente y comentaba un profesor que odiaba el nombre del método Monte Carlo. Y pues, o sea, la historia de ese nombre, pues es básicamente que se lo pusieron por el casino. O sea, si uno lee la historia, básicamente se lo pusieron por el casino que hay en Monte Carlo. Y entonces, a veces, bueno, no sé qué tan fructífero podría ser bueno, vamos a dejarle de llamar así, y ahora le vamos a llamar asá, porque al final del día siempre va a haber gente que se va a seguir llamando, que lo va a seguir llamando así, y entonces eso va a generar todavía más confusión. Y otra cosa que quería comentar, ya ahorita como más como de chisme, a mí, yo participé, yo trabajé un tiempo en eso que comentaste hace rato, Marisol, de los que están ahí entrenando a los modelos, de que te pasan memes y los tienes que categorizar y todo eso. No me pagaban tan mal, ¿eh? O sea,
Centavos no eran, pero sí eran como, o sea, me pagaban como $6 la hora, que era bastante bien, o sea, para esos tiempos era bastante bien porque podías trabajar hasta como 4 horas al día. Pero pues también lo que también es cierto es que luego no solo están los que hacen ese trabajo de estar clasificando, sino que aparte están los que como que auditan esas cosas que tú clasificaste. Entonces, o sea, sí, se vuelve toda una como burocracia de los datos, que Sí, también es un totalmente tema. cierto. Ah, Ujú. sí, totalmente. Bueno, no sé, pero no trabajaste en Amazon, ¿verdad? Porque, o sea, todo mundo que hace esto de aprendizaje automático necesita datos etiquetados. Entonces, si tienes presupuesto, pues entonces a lo mejor consigues becarios o contratas gente que lo haga, ¿no? Pero sí, está interesante cómo también sea como el volumen del trabajo. O sea, como mucha gente está haciendo esto, o sea, esta parte ya de Amazon, pues está súper como industrializado, ¿no? O sea, es como ya a gran escala. Y Ujú. sí me parece importante lo que comentas, porque sí, totalmente ya hay un montón de procedimientos que se hacen incluso, como decías, como para garantizar que si es el criterio de una persona que no captura lo que las demás piensan, puedas identificar ese mal etiquetado, ¿no? Entonces luego hay todo este proceso en donde la misma instancia se la asignas a mucha gente al azar, pero no al mismo grupo, y luego verificas si sí, y si hay conflicto vas y revisas la instancia. Entonces sí, cada vez hay como más complejidad también en esos procesos, porque pues son una parte súper pivote de todo lo que se hace después, ¿no? Ujú. Y Sí, sí. sí, sí. Y no, pues de lo que mencionas de las palabras, sí, creo que no está fácil. La verdad es que yo le sigo diciendo, por ejemplo, Vancouver al banco. O sea, sí está difícil luego, como cambiar a cómo te acostumbras a algo. Pero, o sea, igual creo que dependiendo de el término y la motivación y el objetivo, pues eso le da diferente importancia a diferentes cosas, ¿no? O sea, he visto luego Ujú. esos esfuerzos que hay, por ejemplo, para que las trompas de falopio ya no se llamen así. O ándale, yo también le sigo diciendo de la Ciudad de México. Exacto. Entonces creo que sí está luego difícil cambiar así la terminología, pero pues que en unos casos es más urgente o más político que en otros. Ujú. ¿Me puedes repetir? No sé si pudieras escribir en el chat el artículo que mencionaste, ¿qué es? Datasheets por datasets o algo así. Ah. Burritos de hielera, qué cosa más así, delicioso. Bueno, yo no soy de bueno, no sé si tú eres de Saltillo, yo soy de Sí. Torreón, Ah, pero pues también hay pero, burritos, ¿no? pero también se usan muchísimo. Sí, sí. Ujú. Ok, perfecto. Muchas gracias por el dato, Un clásico. Ah, el artículo. Sí, pues, bueno, por ejemplo, acá en la Universidad Panamericana tengo un estudiante de licenciatura que está haciendo una tesis sobre el CAPTCHA y justo le está pensando más bien como, o sea, como en la práctica, quienes inventaron el CAPTCHA lo hacen para tratar de distinguir a las máquinas de los humanos, ¿no? Para resolver algún proceso pues, computacional que quisieran garantizar que realizan humanos, ¿no? Y justamente parte de la discusión que él está planteando en su tesis, pues es que, o sea, a lo mejor no le estamos llamando como el tema de querer definir la inteligencia a priori, sino más bien al revés, o sea, como los que hicieron el CAPTCHA, ¿no? Tuvieron que pensar que ciertos procesos específicamente pues, eran los que los humanos iban a pasar la prueba y con lo que luego no contaban, pues es con que las máquinas fueron avanzando muy rápido y que entonces ya no era tan fácil decir, o sea, como este proceso sí y este ya no, un poco como lo que nos decías del meme que enseñaste al principio, ¿no? Como pues avanza y entonces luego ya no te sirve lo que habías pensado originalmente. Pero creo, Marisol, como dices, que es un buen ejemplo, porque hay, o sea, no, bueno, no sé qué tan urgente nos sea resolver lo del CAPTCHA, pero en términos políticos, como mencionas, pues es un caso en donde se pueden dar casos de discriminación, pues porque se terminan haciendo pruebas que a lo mejor personas ya no pueden pasar, ¿no? Como que se pone así el énfasis en, pues que no nos ganen las máquinas,
pero pues con eso te llevas de calle a muchas personas que a lo mejor no consideraste ciertos tipos de falta de habilidades, ¿no? Por diferentes razones, y pues que está mal que estés dejando fuera solo por hacer tus captchas como más precisos, ¿no? Por ejemplo. Y como mencionan, o sea, como ha salido mucho en la discusión, pues el problema es que se dan muchas cosas por supuesto, ¿no? O sea, como que sí podríamos definir entonces, o más o menos tenemos una idea todos de qué significa pues ser inteligente, poder pasar estas pruebas, cosas por el estilo, que en realidad nadie tiene claro, ¿no? Que eso es como muy interesante lo que estás presentando, creo, porque, y que ese es parte del trabajo que los filósofos se supone que tienen que hacer, pero bueno, y que algunos sí hacen, pues algunos, yo creo algunos más, de manera más exitosa que otros y así, ¿no? Pero eh, que yo la dificultad que veo ahorita que hay con todo esto, es que a veces sí, como todo, podríamos llamarle el ruido, ¿no? De la cultura general, de la literatura, de la ficción y así, como de este imaginario colectivo que ya tenemos de los robots y las máquinas que piensan y todo, como que a veces desvía la atención, como están señalando, de los verdaderos problemas, que tal vez sí son los más urgentes y los más necesarios, y pues que no llegamos como a estudiarlos propiamente o analizarlos como de manera, digamos, tal vez más justa, pues porque estamos pensando en estos imaginarios que en realidad ni siquiera sabemos si se van a lograr o no, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, pues es muy interesante, pues lo que ha salido en esta discusión. Y bueno, nada más para abonar un poquito más a lo que comentaba en algún punto tanto Sergio como Marisol. Por ejemplo, en filosofía de la ciencia hay una discusión que ni siquiera es muy nueva sobre el problema de la carga teórica de la observación, ¿no? Y más o menos ya tiene un tiempo ahí los filósofos de la ciencia que discutieron, pues que en realidad como que cualquier observación que hacemos ya trae una carga teórica que pues tenemos incluso muchas veces desde que somos pequeños y cosas así, ¿no? Que tiene que ver mucho pues con nuestro aprendizaje, con nuestra cultura, con donde vivimos, con el contexto en donde estamos. Y entonces, por ejemplo, por lo que están comentando, pues parte de los problemas, creo, pues es que cuando la gente se pone a etiquetar estos datos para poder usarlos, ¿no? En las tecnologías que ustedes procesan, pues la gente lo hace con esa carga teórica que realmente no es consciente de ella, ¿no? Y que entonces por eso van apareciendo como estos problemas de sesgos y que como dicen, luego tienen que venir otras personas a decir, ah, ya ver, ¿no? ¿Cómo etiquetaron? ¿Quién sabe si habrán etiquetado bien o mal? Y así como hacer niveles y niveles de análisis. Y es donde yo te digo, Marisol, que yo creo que se cuelan cuestiones como culturales, ¿no? Donde pues cosas como la ética o la política y así, pues juegan un papel muy importante, ¿no? Y que entonces son las que nos van a ayudar a decidir, ay, bueno, pues no deberíamos tener este problema de discriminar a las mujeres. Entonces vamos a meter, ¿no? A las mujeres a la jugada. Y que a lo mejor es donde, ahora sí que otra vez, de manera un poco artificial, como que se modifican los datos, pues porque nos estamos dando cuenta de ciertos problemas ahí, y es donde también entra el problema de entonces qué tan veraces somos o no somos, o por qué no metemos esto o no en la jugada. Pero, por ejemplo, ese es también otro problema que ya también la ciencia, la filosofía de la ciencia ha discutido mucho, donde pues claramente es realmente con lo que la ciencia trabaja mucho es más bien con modelos, muchos de los datos no son verdaderos en ningún momento, por ejemplo, ¿no? Pero pues o sea, como que a veces se vale perder ese nivel, digamos, de veracidad tal vez, pues por defender otras cosas, ¿no? Pero ciertamente entonces es un problema político, ¿no? Social, económico de otro tipo, ¿no? Entonces, o sea, como ven, espero que se den cuenta, pues que, por ejemplo, por eso te decía, la filosofía ya discutió un montón de estas cosas también, pero ve, ¿no? Como nosotros acá en nuestro claustro y ustedes por allá en el suyo, y yo creo que sí estaría muy interesante pues tratar de buscar más las correlaciones más amplias, pues para que enfrentemos mejor los problemas que tenemos, ¿no? Que nada más por dejar apuntado uno más, por ejemplo, Carissa Bellis, que tiene su libro sobre el problema de la privacidad de los datos, ¿no? Pues ella dice que en realidad también todos deberíamos asumirnos mucho más como ciudadanos
y exigir ciertas cosas con respecto a la privacidad, por ejemplo, y que otra vez como que pensamos, o sea, nos damos cuenta de diferentes maneras, muchos, que es otro problema que tenemos, ¿no? En nuestra educación, eso de hacerle sentir a las personas o ver o entenderse como ciudadanos, en realidad tampoco está funcionando, ¿no? Y que pues somos muchos más, es mucho más fácil que simplemente como que nos dejemos llevar por la corriente en lugar de tratar de exigir cosas, y pues que eso es también parte de lo que dificulta mucho pues enfrentar problemas como estos, ¿no? Que se están generando por las nuevas tecnologías, porque pues no llegamos ni al conocimiento, ni a la conciencia de su importancia, ni al, pues, al nivel de pretender intentar actuar o hacer algo para hacer un mejor escenario para todos, ¿no? Con lo que hay. Y pues que eso también es como algo que hace mucha falta, ¿no? En general. Sí, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Entonces yo creo que todas estas tecnologías se pueden usar bien, pero es que es lo que les mencionaba de la paradoja, ¿no? O sea, a veces conocer lo que no sabes, eso ya es un avance enorme. Entonces lo veo, por ejemplo, bueno, al principio yo lo que estudié fue un cómputo científico, análisis numérico. Y por ejemplo, ese me parece un caso bonito porque, o sea, en matemáticas hay infinitos números, ¿no? Entre dos números reales que agarres, hay infinitos números, pero en las computadoras no. Y entonces, justo no tomar en cuenta el error de redondeo que hay cuando construyes un modelo en la computadora, pues eso lleva a desastres, ¿no? O sea, como está bien documentado. Incluso la explosión de un cohete porque no tomaron en cuenta el error de redondeo. Entonces, me parece que está bonito lo que han hecho en análisis numérico porque en lugar de ignorar que existe un error de redondeo, comienzas a factorizar ese error y a modelar el error. O sea, empiezas a hacer cuentas considerando que lo que tienes es una aproximación a los números para poder, paradójicamente, entonces eso es lo que les decía, o sea, reconocer la imprecisión hace que puedas tener modelos mejores y que mejores los resultados y que acotes los errores y que anticipes de qué manera se va a ir acumulando ese error de redondeo. Entonces, por ejemplo, ese caso me gusta mucho porque creo que ejemplifica esta parte, ¿no? O sea, reconocer tus límites es una forma de hacer mejor las cosas. O sea, saber que no sabes algo es hacer mejor un proceso que estás haciendo. Entonces, creo que la ciencia de datos no va de salida, que se va a quedar, que la vamos a seguir utilizando, pero que sí es muy importante eso, que como personas que trabajamos ahí, podamos aprender a quitar todos esos mitos que rodean a los datos y a los algoritmos como de estas entidades súper independientes, súper objetivas, súper apartadas de los humanos, súper automáticas. Y en la medida que podamos reconocer esas limitaciones, vamos a poder hacer mejores herramientas. Y la parte que dices de la ciudadanía, totalmente. Creo que además, a medida que estos algoritmos van impactando más nuestra vida, o sea, si de repente ya es un algoritmo el que está revisando tu currículum para ver si te quedas con un trabajo o no, o está decidiendo si te dan un crédito o no, pues eso, en la medida en que nos impactan más, tendríamos que estar más involucrados para que no nos vendan a vender eso, ¿no? Como la pomada esa que venden de veneno de víbora y que sirve así para todo, que te cura todos los males. Entonces eso, pues como imaginarnos distinto también la inteligencia artificial. Eso sería importante. Sí. Ok, sí. Bueno, a ver, Paola. Hola, buenas noches, gracias. Yo estaba pensando, espero no regresarme muchísimo a un tema que, bueno, creo que ha estado muy presente en esta plática sobre la transdisciplina, la multidisciplina, que pienso que también a lo mejor un problema que atravesamos es que en realidad no estamos construyendo conocimiento, ¿no? Generando desde un pensamiento justamente de varias disciplinas, sino que seguimos muy separados. Entonces, cada quien al aportar, ¿no? Lo que uno sabe, desde su área se sigue como sesgando a ello y plantea o resuelve desde su lugar, desde su observación, desde lo que sabe. Y entonces seguimos por eso a lo mejor como muy separados y a lo mejor pienso en esto, o sea, como si esa aportación pudiéramos plantear nuevas formas de construirlo juntos, pero despojándonos justo de ya nuestra formación o si soy de humanidades o si soy tecnólogo, a lo mejor ahí hay, pues no sé, un proceso que revisar y que replantear
y bueno, mucho en sentido porque me pareció muy interesante todo este tema hacia los estudiantes, ¿no? Es que, bueno, yo lo leo como una preocupación y sí me parece también que a lo mejor también sería muy bueno como incluso a ellos mismos involucrarlos, ¿no? En estas construcciones, porque pues de alguna manera también digo, aunque me considero joven, somos muy jóvenes los que estamos aquí, pero por ejemplo, no sé, jóvenes universitarios, pues, ya tienen otro acercamiento, ¿no? Con la misma tecnología, a lo mejor muy diferente a la nuestra. Y no digo que alguna otra generación sea deficiente, pero por naturaleza, pues también ya con otra facilidad o con otro acercamiento tienen hacia esto. Entonces, bueno, ese era un comentario, pues como esta inquietud, pues de estos temas que me interesan y que me parece muy acertado que en la sesión de hoy pues se hable y se abarque esto, Marisol, y pues nada más eso, gracias. Ya, muchísimas gracias, Paula. Creo que tienes toda la razón. Creo que sí, como decía, pues para construir mejores herramientas se necesita la participación de más voces y para educarnos como sociedad, pues también. Entonces, en particular, creo que, por ejemplo, en contraste con toda esta parte de o sea, creo que de las soluciones más importantes que se han propuesto para mitigar muchos de estos algoritmos que luego salen reportados es precisamente incluir más voces y más puntos de vista. Porque está bien difícil que desarrolles una metodología que vaya a prevenir que un algoritmo esté sesgado o que vaya a tener consecuencias no imaginadas, ¿no? Pero en la medida en que incluyes más personas y más imaginaciones en la construcción de las herramientas, entonces, pues ahí se produce una diferencia muy importante tanto en el poder, o sea, de para quién es la herramienta, a quién afecta, en todas estas cosas que se hacen. Porque a veces, o sea, a veces no son desarrolladores que tengan malas intenciones, todo lo contrario, ¿no? O sea, pero bueno, ahí siempre cuento el ejemplo de el primer reloj de Apple que monitoreaba así, de estos relojes inteligentes que ves que están hechos para monitorear los ciclos. Y entonces la primera versión del reloj tenía así Bluetooth para que pagaras el café y tenía, no sé, el contador de pasos, el alcohol en la sangre. Y entonces es este reloj para monitorear ciclos y hasta el día del estreno se dan cuenta que no hay nada para el ciclo menstrual. Entonces, pues, por ejemplo, ahí no es un grupo de entes malignos tratando de hacer un algoritmo que discrimine mujeres. Simplemente es un grupo súper homogéneo que está participando en el diseño de la herramienta y no se les ocurre que neta para la mitad del planeta pueda ser importante, si están monitoreando ciclos del cuerpo, incluir el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues es como ceguera de privilegio, ¿no? Así le llaman las autoras de este libro de feminismo de datos. O sea, de cuando tu posición no te deja ver como las necesidades o los problemas que enfrenta un grupo distinto al tuyo. Entonces, creo que sí, por ejemplo, ahí el antídoto contra todas estas aplicaciones, pues es incluir más voces. O hace poco también salió otra de estas algoritmos problemáticos, o sea, también de un computólogo bien intencionado, ¿no? Entonces, este computólogo se dio cuenta que en los centros estos de ayuda, los call centers, como contratan muchas veces a personas que viven en otros países, o sea, que no son Estados Unidos y tienen un acento foráneo, entonces a veces los clientes se enojan de escuchar el acento pues de un latino, de un indio, atendiendo el teléfono, ¿no? Entonces lo que se les ocurrió a los computólogos fue hacer esta herramienta, este filtro, que lo que hace es blanquearte la voz. Entonces, para evitar la discriminación, pues entonces tu voz pasa por un filtro que te hace sonar como norteamericano. Entonces, ve, por ejemplo, ahí es el caso de tecnología hecha con buena intención, pero súper problemática y que totalmente no tiene que ver con errores metodológicos, ni de balanceo, ni nada de eso. Tiene que ver, pues a lo mejor con eso, que en la medida en que incluyamos más voces en el proceso de diseño, vamos a poder atrapar más estos problemas y esta visión limitada, ¿no? O sea, sí creo que como en esa diversidad hay mucha riqueza para que en serio podamos imaginarnos juntos a dónde queremos llegar y que usemos ese enfoque. Pues muy bien, pues muchas gracias, Marisol. No sé si alguien quiere hacer un comentario más. Si no, yo creo que podríamos ir terminando. A ver, Yasmín. Yo nada más para cerrar, Marisol, sirviéndonos de tu experiencia, ¿qué recomendaciones nos podrías dar tú en torno a cómo podemos ir logrando construir esta
pues este espacio de una ciudadanía consciente y crítica frente a las innovaciones tecnológicas. Yo lo pienso justo a partir de tu comentario que nos decías, bueno, es que yo llevé filosofía en la prepa, ¿no? Y desde entonces no había visto filosofía. Y que hemos visto que en México y en muchos otros países, en España justo ahora, tienen una discusión en torno a que quieren quitar las materias de filosofía de la preparatoria. Y esto implica que ya ni siquiera ese referente que se tenía en preparatoria se piensa tener, cuando creo que en realidad ahí es como una responsabilidad compartida. O sea, por un lado, preguntarnos nosotros mismos como gremio qué estamos haciendo mal, que la filosofía se está viendo como irrelevante dentro de la educación media superior, que me parece a mí fundamental porque es el último acercamiento que tienen los jóvenes a esta visión de todos los campos disciplinares, ¿no? Física, biología, química, es su último acercamiento antes de decantarse ya por un campo disciplinar en específico que obviamente va a modular su visión de mundo. Y bueno, esto pienso por un lado también pues la visión reduccionista que se tiene, pero también pienso en la responsabilidad que tenemos como filósofos, ¿no? Acá, en este saber también tan lejano, tan abstracto, en el que a veces tendemos a marginar las innovaciones o que nos tardamos en actualizar. O sea, yo creo que en filosofía a nivel preparatoria ya debería haber en el temario una actualización para que aparezcan estos tópicos sobre las implicaciones que tiene desde la filosofía de la tecnología. Y es algo que no se ve, ¿no? O sea, yo mismo en la licenciatura, cuando estuve en filosofía, o sea, filosofía de la tecnología la pasábamos de noche, ¿no? O sea, es ya hasta que llego a la maestría, cuando estoy en el doctorado, que me empiezo a dar cuenta de estas problemáticas y de lo relevante que es, pero también de lo olvidado que está por el mismo gremio, ¿no? La filosofía de la tecnología, los autores, las implicaciones, las discusiones. Entonces, bueno, no, me gustaría saber si tú, desde tu visión como investigadora, como divulgadora, como docente, proyectas alguna estrategia que nos ayude justamente a incluir más voces. Y en este incluir más voces necesitamos justamente informar. No podemos dejar que solamente pues los tecnólogos puedan opinar porque son los que saben cómo funciona. Y de pronto caemos en reduccionismos peligrosos, ¿no? Pero del otro lado, tampoco podemos apelar a una democracia de las decisiones cuando se parte de la desinformación, desde la ignorancia, ¿no? De lo que implica cierta implementación, esto que mencionabas tú, ¿no? De estos eufemismos de ciudades inteligentes que en verdad esconden ahí todo un trasfondo de control, de dominación y que nosotros sabemos que en China ya está, ¿no? O sea, yo recuerdo que se hablaba mucho de cómo China durante la pandemia utilizó justamente esta gestión para poder detenerlo y si tú habías compartido tren con alguna persona, te llegaba una notificación o sea, esto era como muy interesante, pero cuando lo vemos fuera del contexto de la pandemia, pues justamente se empiezan a abordar estos fenómenos que filósofos contemporáneos abordan como este panóptico digital. O sea, cómo estaríamos también facilitando en aras de la contingencia que se desató el monitoreo y el seguimiento del individuo muy bien ubicado, ¿no? Ay, pues de nuevo estoy así de acuerdísimo contigo. Yo creo que tenemos el camino cuesta arriba porque al menos en muchos de los estudiantes con los que luego yo trabajo, con colegas, creo que pues nada, estamos en medio de una etapa horrible del capitalismo, ¿no? O sea, sí creo que muchas de las gentes que desarrollan estas herramientas, pues en serio tienen como luego esta fantasía de ser el próximo Zuckerberg y de ser el próximo que haga esta disrupción en la tecnología. Y o sea, el propio lema que tenía Facebook de rompe todo, muévete rápido y rompe todo, o sea, me parece un enfoque horrible. Justamente es esta premura por ser el primero en proponer una cosa. Y es este modo en que creo que se ha estado desarrollando la tecnología, en donde primero desarrollas la herramienta y luego te fijas que salió mal y a ver cómo lo parchas. Y a lo mejor deberíamos estar construyendo esta cosa diferente, o sea, como primero pensar a dónde queremos llegar y luego qué herramientas necesito para llegar ahí, en lugar de primero romper las cosas y luego ver ahí cómo ando corrigiendo. Entonces yo creo que sí tenemos el camino un poco cuesta arriba porque, pues eso, o sea, creo que hay mucho dinero moviéndose detrás de todas estas tecnologías y hay esta competencia que les decía, ¿no? Que no deja como mucho tiempo para reflexionar. Pero creo que a lo mejor la clave está precisamente en crear espacios. O sea, a mí me gusta mucho esta frase que tiene el escritor italiano, Italo Calvino, donde dice que hay dos maneras de enfrentar el infierno. Una es volverte parte de él y ya no sentirlo. Y la otra es descubrir en medio del infierno lo que no es infierno y hacerle crecer y darle espacio, ¿no? Entonces, cuando dije que agradecía mucho este espacio al inicio del seminario, lo estaba diciendo muy sinceramente.
Me parece que está muy chido que se abran espacios donde podemos platicar personas con formación diferente y que creo que esa va a ser la clave. O sea, así como ahora en la pandemia vimos hasta qué punto estamos en contacto, estamos conectados todos en el mundo y nos pegamos el virus, creo que las ideas también son virales y que a lo mejor deberíamos tratar de eso, de reconocer quienes tenemos preocupaciones similares y tratar de ir uniendo esfuerzos. Entonces, pues de nuevo yo quiero agradecer mucho que me hayan permitido participar en este seminario. Y bueno, pues nada, igual se quedan con mi correo, yo me quedo con los datos de Karen, que seguramente tiene los datos del seminario. Y sí, cualquier propuesta que se les ocurra, totalmente cuenten conmigo, ¿no? Pero sí creo que la respuesta va por ahí, o sea que tenemos que ir pensando cómo proponemos herramientas suficientemente sencillas para que la gente las entienda y las adopta, y que a lo mejor estén súper situadas, o sea, que no sean esta cosa súper general, discusión abstracta, sino viendo a nuestro alrededor. Yo sí creo que es muy importante, o sea, que la experiencia encarnada, este rollo que traen de las epistemologías feministas es totalmente cierto. O sea, en la medida en que te relacionas con estas ideas, o que nos empezamos a preguntar qué algoritmos hay en México, qué efecto están teniendo, quién los está haciendo, para qué, la brecha digital acá, pues entonces nos pueden ir saliendo preguntas que nos dejen ir involucrando a los estudiantes de una forma en que no se sienta así todo lejano y abstracto, sino súper enraizado en nuestra experiencia, ¿no? Muchas Y pues eso, gracias, Mari. nuevamente gracias. Bueno, pues muy bien, yo también estoy muy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho aquí y creo que pues tenemos que poner la imaginación todos, ¿no? Para generar nuevos, pues sí, nuevos espacios, ¿no? Y nuevas realidades en general. Y bueno, pues a ver, si a alguien se le ocurre algo, como dice Marisol, escríbanos y vamos haciendo planes, empecemos a hacer algo más. Yo creo que pueden salir varias cosas. Eh, y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Justamente el día de mañana voy a participar en una mesa sobre temas de inteligencia artificial, pero pensando en la discusión filosófica sobre la inteligencia. Entonces, si están interesados, va a ser a las 5 de la tarde, se va a transmitir en línea también. Les voy a mandar al ratito los datos por correo, por si quieren entrar. Y, y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este semestre, como se nos compactaban mucho las sesiones, va a haber sesión la próxima semana y va a ser a las 7 de la noche. Entonces, se sale un poco de cómo estaba organizado todo. Entonces, les voy a mandar también la información, pero ténganlo muy presente para que pues nos acompañen también, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias nuevamente, Marisol. Muy, muy interesante la plática. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, los que tuvieron que salir ya antes. Y pues nos vemos la próxima semana, ¿sale? Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, muchas gracias, bye. Gracias. Doctora Karen, ¿nos va a compartir también la información de su mesa? Sí, se las mando ahorita por correo, ahorita mismo saliendo. Los datos. Vale, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Nos vemos, Federico. Gracias por acompañarnos. Excelente sesión. Muchas gracias. Es muy buena, Marisol. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.